Ok, y bienvenidos a otra entrega, porque en este momento o en este episodio vamos a ver la entrevista de Indira Ordaneta. Yo no he analizado ninguna de las entrevistas que ella ha hecho. En esa entrevista está con Tania Díaz, ok, es parte bueno, una serie de análisis que nosotros podemos hacer de estos programas y hoy vamos a analizar un poco acerca de este programa y de lo que hablaron acerca de esto también. Vamos a ir colocando el intro, ¿ok? Para ver qué tal es este programa y qué se dice del tema, ¿ok? Vamos aquí ya un segundo para colocarlo nuevamente. Ok, está. Mucho políticamente, me equivoco. Porque es que hoy no es política, no es realpolitik, hoy es sin truco ni más. Realpolitik sin truco ni más. Es decir, esto es un ping-pong. Claro, mano a mano. Un mano a mano. ¿Qué mundial de fútbol ni qué nada? La verdadera contienda está en esta mesa. No, no. Chica, yo me voy a alegrar con el mundial cuando Venezuela esté jugando. Es Mientras verdad. tanto no me conecta, no me alegra. No, no, no. Me alegra, cultura general, lo que tú quieras, pero no me conecta hasta que Venezuela no esté ahí. Yo sé que. Sí, y este mundial tiene sus particularidades, que también le Bueno, pagan a sí. uno a la fanática. Yo tampoco soy fanática, pero cónchale, ¿por qué vas a pagar esa cosa tan bonita del deporte con algunas acciones que no vamos a tratar en este Si momento? algo tiene el deporte es que precisamente derriba las fronteras ideológicas, las Ah, fronteras políticas. mm, Entonces, bueno, ya hemos visto cómo se le ha, no nada más impedido a la entrada a ciertos jugadores de ciertos países, de ciertos equipos, sino que también entonces a los que se les ha permitido ir a Estados Unidos, por ejemplo, bueno, los han tratado como ciudadanos de quinta categoría. sí, sí, bueno, Pero bueno, esto pero bueno, sí, sin truco ni maña, chica, le estamos va- robando el programa a vamos a Diosdado. decir la verdad. Ajá, ¿cómo es la cosa? Como hoy se inauguraba el mundial, yo no conseguía invitados y Indira tampoco. Sí, pues, Esa es la no, verdad. la verdad es que nosotros somos unas desocupadas. Entonces dijimos, bueno, vamos a juntar los dos programas a la misma hora y listo, resuelto. Vamos a ver cómo sale esto. Ustedes nos dicen qué tal, qué les pareció. Esto, usted se va a dar cuenta que esto es una mezcla de, bueno, yo me reía muchísimo porque con todo este tema que hay de que Diosdado que se hizo el programa, entonces la verdad es que como el mazo no salió ayer, Ah, claro. nosotras decidimos llenar el hueco que dejó el mazo ayer. No, como si fuera más una cosita y una menudencia. El único problema es que no tenemos cartelera por cuestión de Pero le podemos logística. mandar un beso a Diosdado, ¿verdad? Desde Sin aquí un beso a duda, y Diosdado. un ¡Mua! Te abrazo, claro queremos, que Diosdado. sí. Te queremos, Diosdado, te queremos. Sí. Chica, bueno, empiece usted porque Vamos a poner las reglas del juego. Preguntamos las dos entonces. sin duda, Ah, pero empiece usted porque lo que yo sí soy muy respetuosa es de la jerarquía, del tiempo y además del conocimiento. Y nos reíamos al inicio, todavía no estábamos en vivo, porque yo decía, mira, Tania, pues empezó por supuesto primero la transmisión en TikTok y yo le decía, Tania, aquí vamos a imaginar nosotras, por lo menos tú, ya yo estaba en lo supersónico. Ya yo estaba en los supersónicos, no estamos hablando de edades, por no, 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 favor, no, no no. sea No indiscreto. hace falta, eso no Ajá. hace Yo le decía, ¿te ibas a imaginar cuando yo veía súper llamando a Ultra por el teléfono y que se podían ver así? Yo decía, wow, algún día miremos eso. Entonces Tania me dice, miren, Indira, yo me siento feliz en mi generación, que yo vengo desde la máquina de escribir a la inteligencia artificial con Sí. este No, posición. te voy a contar, mi papá que tiene 83 años, va a cumplir 83, ha pasado por todo, él también Claro, ve TikTok y me manda cosas y publica cosas y estaba en estos días diciéndole a mi hijo que le enseñara inteligencia artificial. Dime tú si eso no es una es belleza, una ¿vale? Una belleza, belleza es para el una señor René belleza. también. Es un beso para el señor René. Pero además te digo algo, es que no nos oponemos al avance de la tecnología. Lo que nos oponemos es a las desviaciones que van trayendo esto, ¿no? Porque ciertamente es una bendición. O sea, ¿quién puede quejarse del avance de que ahora podemos transmitir en vivo rapidito, nos conectamos Claro. en tiempo real, estamos conectados con cientos, con miles de personas? Eso es maravilloso.
Pero hay un tema, entonces tú viste, me la Yo, pusiste bombita. yo pregunto porque Pues no, ya te iba a sobre ese tema, imagínate nada más lo que te traigo aquí. Ajá. La encíclica del Papa, Oh my ¿verdad? Que God. se llama Magnífica Humanidad, Sí, que trató el tema de la inteligencia sí, artificial, sí. y una propuesta que hizo ayer en Naciones Unidas el presidente Petro, que Ajá. también trata de ese tema. Pero yo primero te quiero preguntar una cosa sin truco ni maña, Sí. aquí empezando el programa. ¿Desde cuándo tú eres chavista, Indira? Yo nací siendo chavista, vale. Mira, te cuento rapidísimo. Tú sabes Ajá. que mi papá, bueno, nosotros somos del oriente, yo nací en un pueblito de Punta de Mata, siempre estamos En viviendo. Punta de Mata, hoy Sí, estaba en tendencia. sí, claro, Punta de Mata, además, te cuento más, Punta de Mm, Mata se abre nuevamente mm, a todo lo que es esa explotación petrolera claro. importantísima. Punta de Mata es distrito petrolero, además, Punta de Mata es mucho más ciudad que el Corrial, gracias. No, ya, Bueno, acá comenzamos con un programa muy dinámico, hablando acerca del mundial, hablando acerca de algunas cosas interesantes, pero aquí ya empiezan a hablar del tema petrolero. Vamos a escuchar a ver. una libanesa de izquierda, bueno, fue una de las fundadoras del movimiento Clase Media en Positivo, que además en el momento más crítico de la revolución, cuando tuvimos que enfrentar el referéndum del 2004, ese movimiento de clase media le dio una importante votación al presidente, incluso en aquellos sectores, ¿te recuerdas aquella campaña? Ujú, Y es cíclico, ahora entiendo por qué este tema de deslegitimar al chavismo no es nuevo, porque desde aquel entonces, te estoy hablando año 2002, 2003, 2004, decían que con Chávez nada más estaban los tierrugos, los edientados y los sí, patas en el suelo. ujú, Mi mamá con Titina Suárez, que fue ministra del ujú, presidente Chávez, y Gabriela Ramírez, que fue defensora del pueblo, habían creado ese movimiento que era clase media positivo. Pues ellos decían, mira, ya va, aquí también hay un sector que viene, que es pudiente, que tiene otra situación económica y está. Y si hay un presidente que hizo algo por la clase media de este país, ese fue Hugo Chávez. ¿Te acuerdas de los créditos indexados y toda esta historia? ujú. Entonces yo soy chavista, no nada más de eso. Yo tenía, no, yo no voy a decir porque entonces le va a hacer el trabajo fácil. Saca usted cuenta cuántos años tenía yo cuando el 4 de febrero. Y yo me recuerdo mi papá, Tania, que mandó un poco de panfletos que tenía, Claro. que además días antes le había llevado, tú sabes que era muy amigo de mi papá, del papá de William Izarra. Por eso es que yo Ujú. no entiendo hoy por qué William, por qué, De William Izarra, el porque papá de Andrés. del papá de Andrés Sí, Izarra. un gran maestro, sin duda. Y entonces yo chiquitica me recuerdo a Otaiza en mi casa, Mm. al papá de Izarra en mi casa, Puro de come candela, además. puro come candela. Entonces, claro, los que venimos del interior, los que nunca hemos hecho política en la capital, se nos reconoce menos. Mm. Entonces creen que es que uno llegó hace 2 días. Y bueno, nada, yo soy Bueno, yo chavista, primero le quiero mi mandar primer voto un y siempre ha sido saludo al Líbano, a su pueblo, a sí, todo, porque, claro, ya veo por qué esos rasgos tan hermosos, pues sí, es una raza muy bonita, tengo es que una decir. mezcla. Ah, sí, de verdad que sí. Pero bueno, están viviendo y sufriendo lo que están sufriendo en este momento. Es un pueblo valiente que Total. ha tenido siempre una empatía, como dicen ahora, con el pueblo venezolano. Es decir, hemos logrado unir, así como unieron en Indira, su papá y su mamá, hemos logrado unir culturas y bueno, nuestro corazón está con el Líbano. La gente lo sabe, pero yo te lo pregunto porque vi cómo manipularon una expresión tuya, ¿verdad? Que estabas hablando obviamente de los tiempos geopolíticos, de los tiempos históricos. No es lo mismo el comienzo del siglo XXI que que ya como estamos ahora, que muchos analistas dicen que estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial con otras condiciones, pero entonces te lo manipulan y lamentablemente hay gente que lo repite sin pensar, ¿no? Sí, O que lo pone en duda, porque sabes que en la guerra cognitiva o en la guerra psicológica, que el chavismo ahorita en este momento es sujeto principalísimo, ¿verdad? totalmente. El chavismo, el Venezuela en general, pero digamos en este momento estamos hablando del chavismo en el caso de ese específico, con que usted dude, escúcheme por aquí y por aquí. Con que usted dude, ya hizo el trabajo. Ujú, No hace falta convencerte. Con sembrar la duda, ¿por qué? Porque la duda paraliza, correcto. porque la duda desune, ¿verdad? Porque la duda no te permite pensar con claridad o te pone en la acera de enfrente de quien ha sido tu compañero. Entonces yo pregunto, ¿verdad? Si yo tengo toda la vida conociendo a Indira, cuando yo la conocí, no se presentó como chavista, pero yo dije, ella es chavista. Una entrevista que me hiciste, ¿te acuerdas? Y yo dije, Totalmente, no, ya, sí. ese es chavista. Pero bueno, en ese momento, si tú la conoces de toda la vida o me conocen a mí y en las redes sociales, sobre todo miren las cuentas de donde viene, Claro. miren el origen de la campaña sucia, porque son Ujú. campañas sucias, ¿a quién le vas a creer tú?
¿Me vas a creer a mí o le vas a creer a quién sabe quién? Sabiendo de dónde vienen esas campañas de guerra sucia. Entonces quería citar a Paulo Freire, porque él tiene un libro, ¿verdad? Que se llama la Pedagogía del Oprimido, donde dice, fíjate tú que eso es de mediados del siglo pasado. Bueno, aquí habría que ver el tema o cómo se habla del tema más o menos de, imagino las críticas que ha tenido Indira con respecto a si era chavista o no era chavista. Y bueno, el tema de, recordemos que Mario Silva ha sido bastante crítico con Indira Urdaneta y varios y Michelo. O sea, me imagino que esto es aclarando la situación del tema sobre Indira, de que si es una vocera del chavismo o no es una vocera del chavismo. Lo que sí se sabe es que es una vocera del gobierno nacional y que ha tenido sus altos y bajos. Y bueno, pues en su momento estuvo en contra, bueno, de las políticas de Estado. Tenemos que ver cuál es el desenlace de todo esto, pero la verdad es que me imagino que esta aclaratoria es por eso. Sí, lo respondí además con argumentos. Y fíjate algo, para entender un poco lo que está ocurriendo, no es nada más que descontextualizan lo que dicen Indira Orbaneja. Descontextualizan cualquier cosa que puedas decir tú, que puedas decir la presidenta, que puedas decir todo, porque detrás de todo esto hay un hecho político. El hecho político de deslegitimar, pero es que además en lo que acabas de leer, ¿por qué quitan las voces, por qué están atacando las voces críticas? Yo le Sí, desde porque no es aquí, solamente Indira, no, a pero todos. y entonces además utilizan y manipulan a compañeros. Todos sabemos quiénes que han estado con nosotros en estas batallas y yo sí no voy a poner en duda hoy su condición de revolucionarios, no, yo no voy a caer en eso, pero ellos tienen que entender que ellos están siendo parte de una Claro. manipulación porque Mm, detrás hay un hecho político. ¿Cuál es el hecho político? Lo que acabas de leer, ujú, hay que silenciar las voces críticas y como no lo puedo hacer de manera frontal, busco sembrar la duda, busco la confrontación interna, busco la fractura interna. ¿Y por qué en este momento, Tania? Bueno, fíjate, el plan del extremismo opositor fracasó el 3 de enero. ujú. El 3 de enero, mira, es más, te voy a decir como dice un amigo, el extremismo opositor celebra que a Nicolás Maduro y a Silvia Flores se los hayan llevado secuestrados el 3 de enero. Lo que ellos no saben y no han asumido es que la primera extracción que hubo aquí, porque ellos dicen que no dicen que fue secuestro, dicen la extracción de Ujú. Maduro. Bueno, la primera extracción que hubo aquí fue en diciembre, cuando se llevaron a María Corina Machado, porque lo que ellos no han querido entender es que si aquí hay un proyecto político que fracasó es el de ellos, porque el chavismo sigue gobernando. Claro, claro. Ahora bien, cuando ellos se dan cuenta que su principal aliado, la única esperanza de ese sector extremista, porque nunca se han querido medir limpiamente en una elección, fíjate que siempre han llamado a la abstención. Cuando se midieron al 2024 ya tenían su plan, se estaban midiendo, pero ya tenían el plan de fraude y eso lo sabe la comunidad internacional, que ellos tenían su plan de fraude armado 3 meses antes, como me dijo a mí un embajador, Mm, un PowerPoint que tenía María Corina bajo el brazo ya diciendo que iba a haber fraude. Nunca han podido disputarle al chavismo el poder de una forma correcta. ¿Qué es lo único que le quedaba? Que Estados Unidos bombardeara, se metiera, porque ujú. además tenemos que recordar que los autores intelectuales de lo que pasó aquí el 3 de enero es el extremismo Claro, opositor. claro, Ellos tuvieron años haciendo campañas claro. para que este país fuera. Haciéndole creer a Estados Unidos que ellos tenían el poder político para tomar aquí el ¿Y gobierno. qué Y sucedió? no lo tiene. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió el 3 de enero? El 3 de enero sucedió que esas bombas que ellos tenían tiempo pidiendo llegaron, efectivamente, pero no los pusieron a ellos a gobernar. Claro. Ante No esos pudieron fracasos, ponerlo. es que no hay No, manera. porque no salió una persona a decir, yo quiero que mi presidente sea tal o mi presidenta sea No es tal. sostenible No. además, y ellos eso lo estudió el Pentágono y lo estudió el sí Ujú. además. Pero entonces, ¿qué sucede? Como su principal aliado les da la espalda, porque esa era la última, usted tiene que entender algo, la última esperanza, el último eslabón de este sector opositor era Trump y las bombas. Y llegó Trump y llegaron las bombas, pero no pudieron llegar al poder. ¿Qué es lo único que les queda? Intentar destruir el chavismo. Y hay una tesis, y esto es primera vez que lo digo en público, haciendo honor a mi maestra Tania, que está aquí, y a Sin Truco ni Malla. Te voy a dar un sin truco ni malla. En 2018,
Yo voy a pedir en algún momento permiso para por lo menos decir su nombre y no comprometerlo, porque en ese momento él era funcionario activo. Bueno, la que le gusta investigar podrá hacer su labor de inteligencia. A Era, cualquier reportero, así como está sí, presente. como usted, mire, yo hablé con un funcionario del Departamento de Estado en Ajá. 2018, activo, que era el que llevaba el DES de Venezuela en la región andina. Y ellos ya en 2018 tenían una tesis que se llamaba "Del chavismo se sale con el mismo chavismo". Ujú. Y ellos, eso es algo que ellos tienen en su incubadora y que ellos han venido modelando. Lo que pasa es que hasta hoy no han Bueno, esa tesis no sé, pues, pero es medio interesante. Vamos a escucharla. no han querido quebrar al chavismo sacando voces críticas del chavismo para ir contra el mismo chavismo, no les ha funcionado porque quienes se le han quebrado no han sido personas que tengan influencia en la base chavista. Entonces, ¿ahora cómo lo hacen? Bueno, a través de nosotros. Ponen a Indira, entonces a Indira la confrontan, que es yo no me considero humildemente ningún referente para el chavismo, pero mi audiencia Mm. es 90% chavista. Entonces, tenemos que hacer que quien vea a Indira Claro, dude de ella. dude. Y entonces no es nada más lo de esa frase. Por eso es que se meten con mi título, con mi profesionalidad, con mi condición de mujer, porque lo que buscan, como no pueden con el peso de mis argumentos y de mis críticas, lo que buscan es que entonces la gente deje de creer en lo que yo digo. Mm. Y es lo que tú acabas de leer. Bueno, es lo que intentan hacer, porque la verdad es que no lo logran. Mira, en el chavismo no hay traidores. Los traidores nunca fueron chavistas, Totalmente. porque lo que mantiene al chavismo es una cosa extraordinaria que se pierde de vista, que es el ejemplo, la lealtad, el amor, ¿verdad? El pensamiento, la doctrina que sembró el comandante Chávez en todas las calles de este país. Chávez nos devolvió la ciudadanía, la identidad venezolana, él restituyó el tejido social de lo que somos. Y eso no se rompe de un día para otro. Lamento darles la mala noticia, pero no se rompe de un día para otro y mucho menos confiando en que el chavismo, que somos una buena parte de la población, vamos a convertirnos en traidores. No, señor. Pero sí hay que orientar y hay Ahí que vamos. identificar, como decía Freire, ¿verdad? Con la pedagogía de la esperanza, hay que identificar de dónde vienen los misiles informativos, cómo los evades y los dejas pasar y que se lleguen allá a su cloaca y se depositen allá, ¿verdad? Se queden allá tranquilitos y cómo nosotros construimos nuestras narrativas que están enfocadas en lo que debe ser Venezuela. Venezuela tiene que tomar el lugar que le corresponde en la historia. Mira, sabemos Desde que Bolívar hasta acá estamos en esa batalla, como lo dijo la presidenta encargada cuando tomó posesión. no ha habido tregua. No ha habido tregua. Cuando analiza, por eso siempre le digo a la gente, no lea el momento político al instante, lea la trayectoria para que la entienda mejor. De Bolívar a hoy, tregua. Y no hay tregua porque lamentablemente no somos Haití, no somos Uruguay, no somos un país, somos Venezuela con la mayor riqueza petrolera del planeta Tierra, un país lleno de minerales, un país geopolíticamente apetecible. Entonces, Y con Bolívar vivo. y con Bolívar. Vivo en el corazón de todos y Bolívar como pensamiento contrahegemónico. Pero Indira, tú Sí. estás muy serio. Ajá, Te quiero hacer otra pregunta. ustedes están viendo. Así, pero en seria, Pero tú estás muy serio, no parece. que lloró y la mamá que lo pellizca. Vamos. Bueno, dado el fracaso político, porque a mí me dijo un amigo argentino, me dijo, ustedes los venezolanos son increíbles. Vosotros sois increíbles. Es increíble, Sois increíbles, de verdad. Porque me dice, oye, tuvieron porque fue un duro momento, un revés militar muy duro, doloroso. Duro. Pero uno desde afuera no puede decir quién ganó y quién perdió, Ah, así ¿verdad? es. Porque Así de es. quién ganó y quién perdió. ¿Me Así explico? es. Yo creo que perdió la oposición extremista, creo que perdió. No, sin Ahora, duda. una vez que perdió, ¿cuál es vienen de ridículo en ridículo? ¿Cuál es el ridículo más grande que tú crees que es? Fíjate, el primer ridículo ocurrió el mismo 3 de enero, Ajá, cuando, porque es que antes de dar el argumento, yo quiero recordar que tenemos una lucha contra algo que se llama el escroleo. ujú. Como el escroleo nos va quitando la capacidad de memorizar y de Bueno, sí, de eso no recordar, vamos a hablar largo, sí. entonces yo le tengo que recordar a usted, si el Ujú. escroleo se lo borró, yo le tengo que recordar a usted que Trump anuncia ese fatídico 3 de enero porque para nosotros no va a dejar de ser fatídico, aunque nos pongamos una sonrisa en la cara, aunque avancemos, porque ese es el chavismo, una fuerza
inquebrantable de energía y de alegría, no deja de ser un día fatídico. Claro. Entonces, ese día fatídico que Donald Trump sale y dice, bueno, anuncia que efectivamente ha capturado, bueno, para ellos, yo estoy tomando la palabra de él, para nosotros, secuestró al presidente Nicolás Maduro y a Cilia Flores, diputada. Nunca olvidemos la condición de Cilia, porque a veces olvidamos que es diputada. Por eso tiene una connotación legal importante. Claro, importante. Entonces, el momento que él lo anuncia y dice, en horas del mediodía, hablaré a los medios. Entre ese transcurso que Trump dice eso y las 12 del mediodía más o menos, que es cuando realmente él comienza a hablar y a explicar todo, la señora Machado pone un post donde dice, estamos listos para gobernar. ¡Llama ya! ¡Estamos listos para gobernar! Ya va. Hello. Nadie se está llamando. Aguántate. Yo me imagino lo que le dieron desde allá, pero señora, Aguántate. cálmese. Y es más, lo voy a contar con una anécdota personal. Yo estaba destrozada. Me imagino como todos. Entonces, cuando Trump comienza a hablar, mi corazón estaba en el cuello realmente. No porque ellos creen que es que uno tiene miedo, ¿qué vas a hacer? Pues acuérdate que cuando nos amenazan siempre dicen, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando se vaya? No, mi temor era incluso, ¿sabes qué era lo que yo más temía el 3 de enero? Y te voy a preguntar ahorita qué era lo que más temías tú. Pues yo lo que más temía era que el pueblo se fuera a la calle, no sé tú. Ese era mi mayor temor, era que el pueblo se fuera a la calle, que el liderazgo de la revolución no pudiera frenar a la gente. Ese era uno de mis primeros miedos. Bueno, pero cuando Trump dice, y le preguntan por María Corina, que además esa pregunta fue preparada, porque en su script, es más, ese día Trump, cosa que usualmente no hace, leyó. O sea, le dijeron, esto es lo que usted tiene que decir, no se salga de allí. Y eso tiene un mensaje importante. Porque él estaba preparado ese día para destronar a María Corina, porque cuando le preguntan le dice, ay, sí, ella es muy chévere, pero mira, no puede gobernar, no tiene respeto, no tiene fuerza. O sea, si yo fuese seguidora de María Corina, en ese Dios momento. te libre. Sí, por favor, ya me ha pasado muchas cosas, ¿vale? Entonces, si yo fuese, Dios me libre, eso mismo que, ese mismo momento tenía que haber hecho clic de que esta historia se había acabado y entender, porque si tú lo que quieres es una cronología del ridículo, porque el ridículo inicial es cuando le regala, entonces El premio Nobel. después de eso todavía cree que podía hacer cambiar. Fíjate cómo María Corina menospreció a Trump. Ella todavía pensó que lo podía hacer cambiar de parecer llevándole el premio. Qué más ridículo que ese. Qué más ridículo que entrar por la parte donde entran los delivery, por donde entra McDonald's a la Casa Blanca. Cuando tú tienes hoy a una Delcy Rodríguez encargada que te la reciben con alfombra roja en la tercera economía del planeta Tierra, que es la India, y Turquía, que también está entre las potencias. No me hables de la India. Nos adelantamos a la India. No, pero tengo que decirlo, cuando miré la foto, ¿verdad? Ya. Y del lado del gobierno de la India habían 4 caballeros muy honorables, ¿verdad? Pero del lado nuestro estaban 4 mujeres. Sí. Estaba la presidenta, estaba la ministra Gabriela Jiménez, estaba la ministra Jacqueline Farías y estaba la vicepresidenta Isabel Iturria. Yo dije, ¡bravo! Somos nosotras, chicas. Yo, sí. No, Daniela creo que se incorporó en Turquía. después. No, Sí. en el acto oficial, yo digo en el con la acto India, oficial, sí. sí. No, yo morí primero de amor. El corazón se me hinchó de orgullo y de alegría de ver cómo Venezuela, con todo el escenario que tenemos hoy, que no es fácil, y no tenemos que tener tabú en decirlo, no, Claro. estamos transitando un camino de piedras, pero Tragando sapos verdes con sal. y mucha arena, mucha arena. Mira, tú sabes que a mí me gusta comer leche en polvo con azúcar. Y una vez me estaba muriendo. Oye, Indira Urbaneja, en serio. Sí. Porque uno comía eso cuando estaba chiquito. Les confieso que es algo que me encanta, o sea, sobre todo cuando en la madrugada a veces no me da entonces me paro a comer leche con azúcar, eso pasa. Pero entonces para no perder la línea, mi linda, le pongo 0 calorías del amarillito, no sé si la marca, pero esa es la que le pongo. Claro.
Ajá, entonces fíjate, yo me siento así, como cuando uno come la leche Mm, que te queda que aquí, te queda aquí. así estamos. Pero aún así, mira, ahí estaban recibiendo a Delcy en representación de un gran país que es Venezuela. Y Turquía estaba recibiendo a Delcy en representación de un gran país que es Ujú, Venezuela. Y eso de alguna forma tiene que darle luces a nuestra gente que la contranarrativa de ujú, ese extremismo que está sepultado, que lo ujú. sepultó la última pala. El chavismo tiene 26 años sepultándolo, pero la última pala a tierra se la puso Donald Trump el 3 de enero. No se la pusimos ni siquiera nosotros, o sea, ni siquiera nosotros fuimos los sepultureros, nosotros somos unos niños buenos. Claro. Ellos se Nosotros, pusieron la soga al cuello y Donald Trump. ellos mismos buscaron, eso es una gran lección, eso es una gran lección porque además es una clase política adolescente, una clase política que creyó que los gobiernos tienen amigos y que Estados Unidos tiene amigos. Mm, sí. No, y fíjate que también es menospreciar al pueblo, ¿sabes? ¿Sabes que Trump dijo que era la doctrina Monroe, Ya, ¿verdad? Y cuando nos vamos a la doctrina Monroe, es una doctrina racista, totalmente. ¿verdad? Es un pensamiento, porque bueno, la doctrina es la bolivariana. La Monroe era una política opresora y neocolonial y además expansivista, invasora, ¿verdad? Pero ¿qué pensaba la doctrina Monroe? Que siempre hay un programa muy bueno en la radio de la UICON que llevan dos historiadores, ¿verdad? El historiador Ali Rojas Olaya y Ah, buenísimo, sí, 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 sí. y el historiador, el otro profesor, ya le voy a decir el nombre, el Linares, José Gregorio Linares. Ellos han explicado muy en detalle lo que es la doctrina Sí. Monroe, el pensamiento que había entonces, y cuando tú haces el paralelismo dices, bueno, pero hay una forma de ver al otro, es decir, a los pueblos sudamericanos, a los pueblos bolivarianos, porque todos somos hijos de Bolívar e hijas de Sí. Bolívar, ¿verdad? De verlos como personas que no valen, Ujú. que no tienen capacidad crítica, que no pueden tener una posición política este, reconocible. Tania, los monos, Sí, exacto, los monos. los Entonces, monos. claro, no se ocupan de hacer el trabajo político, de ir como sí hemos ido nosotros, desde el chavismo, calle a calle, casa a casa, pueblo a pueblo, a convencer a un pueblo no solamente consciente y valioso, a un pueblo virtuoso, que ha logrado todo lo que ha logrado a pesar de todos los ataques de Así bloqueo y es. de todo. A un pueblo virtuoso que es hijo de Bolívar, que es no solamente inteligente, sino que es levantisco, ¿verdad? Es Totalmente. alborotado, ¿verdad? Es orgulloso, Indira, Altivo. altivo. Y esa altivez es lo que ahorita están dándole, y dándole, y dándole, y dándole, porque nos estudiaron y saben que somos orgullosos. Entonces, esos mensajes que vienen para descalificar a Indira, para descalificar al chavismo, pero los mensajes que son para descalificar al país, Ujú. están dándonos en esa característica del venezolano y de la venezolana directamente. Son misiles. No los crea. Es más, dígale, no me gusta. Está todo fríamente calculado. Y yo voy a decir algo con toda la responsabilidad del mundo. Mire, a Nicolás Maduro no lo derrotaron. A Chávez no lo derrotaron. A Chávez se lo llevó una enfermedad. Después veremos, en algún momento arreglaremos ese tema. Mm. Nicolás Maduro aguantó solamente en el último año más sanciones, aumento al precio de su cabeza. Después entonces vino el gran despliegue, porque recuerden, el escroleo nos va borrando la memoria. Ujú. Vamos a recordar. El supuesto bloqueo naval, la cosa, el despliegue, la droga, el cártel de los soles, que después no terminó siendo cártel y toda esta historia, el tren de Aragua, los exportadores, los terroristas, Los las intentos de organizaciones terroristas. magnicidio. Ujú. Llegamos y los analistas allá en Washington, no cae, no cae. Ok, No. ¿qué hacemos ahora? Bueno, vamos a trancar el espacio aéreo. No cae. ¿Qué hacemos Ujú. ahora? Bueno, vamos a robarle los barcos de petróleo. O sea, ¿en serio vamos a olvidar que tuvimos un bloqueo petrolero y que en diciembre a este país no le entró $1? Es crítico cuando lo hablas con Y que bombardearon gente en el Caribe y es- mataron a 100 personas solamente para sembrar la narrativa y después bombardear el país como lo llevarse hicieron. a Nicolás Maduro. Aparte de que costó miles de millones de dólares, costó más de 100 vidas Sí. de los Aquí la pueblos nuestra. acá. Y las nuestras también, 120 y pico aquí de nosotros. Claro, pero las previas, Sí, claro. porque todas esas lanchitas que ellos iban explotando era para crear el casus belli, Ujú. ¿no?
Entonces, ¿qué les quedó? Meterse y llevárselo. Entonces, cuando a mí me dicen, no, porque es que tú dices que Nicolás, bueno, Nicolás está invicto porque si lo único que te quedó después que le hiciste todo eso y lo bloqueaste y lo asfixiaste y le pusiste la mano en el cuello y aún así el país se levantó de 300.000 barriles, ya nos fuimos a 1 millón, porque entonces la gente ahora se mete la narrativa, Tania, de que esto pasó el 3 de enero. Yo le tengo que recordar aquí al país, le tenemos que recordar al país que este país antes del 3 de enero ya había alcanzado el más del 90% de la producción interna de sus Sí, alimentos. sí, Y que sí. este país empezó a levantarse con sanciones antes del 3 de Y enero. que los trabajadores petroleros, haciendo todo lo que tú y yo sabemos, que no todo el mundo sabe porque no se puede decir abiertamente, pero haciendo maravillas, ¿verdad? De inventiva, de Sí, creatividad, de valentía, de todo, llevaron la producción por encima del 1.000.000 de barriles antes del 3 de antes enero. del 3 de enero, por eso Ahora, se dice. ¿a dónde iba el punto donde iba a decir Ujú. mi afirmación? Bueno, Tú no me vas a preguntar nada. no, ya voy para allá. Que tengo 40. Mira, no pudieron por las manos meterse en Venezuela, que era para quienes dicen que nosotros no peleamos. Yo digo, bueno, pero ¿dónde estaba la invasión? Porque si aquí se hubiesen metido de verdad, esto era Vietnam realmente, iba a ser Vietnam Sí, realmente. sí. Pero estos tipos vinieron y hicieron una operación calculada de vamos a llevar. Como el costo de una invasión, como el costo de una intervención militar abiertamente es demasiado grande, sobre todo en lo que ellos llaman su patio trasero. Ellos necesitan es que nosotros mismos, en esas teorías de conspiración, esas teorías de la traición, en esa guerra cognitiva que tienen, lo que quiere el agresor hoy ya no es que caigan bombas en este país. ¿Sabes qué quiere el agresor? El agresor quiere que nos peleemos entre nosotros. El agresor quiere que nos dividamos. Ujú. El agresor quiere que nosotros mismos sepultemos el chavismo, porque el costo para ellos de sepultar el chavismo es demasiado grande. Entonces, ¿qué quiere el agresor? Y escuche bien esto, y Tania, en esto tenemos que ser muy responsables. El agresor mañana quiere decir, no, yo no hice nada, ellos empezaron a matarse ahí ellos. Ellos empezaron a ayudar a eso. ¿A usted le parece casual que se dedique tantos minutos, tantas horas, hombres, diariamente y los grandes medios a publicar cosas sobre supuestas teorías de traición, Ujú, sobre ujú. supuestas teorías de Sí, conspiración? ¿A increíble. ti eso te parece Sí. casual? Entonces, como la primera pregunta, ¿a ti te parece casual lo que está pasando hoy? No, 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 para nada es casual. Es exactamente eso que tú dices, es el intento de dividir al chavismo. Y es bueno que se revisen la historia del siglo XX Ujú. y vean lo que pasó con las izquierdas en la región latinoamericana cuando se metió la CIA, comenzó con operaciones psicológicas y operaciones de otro tipo y lograron dividir las fuerzas, Total. ¿verdad? Simplemente desapareció del espectro político la izquierda. A mí ahorita, Indira, voy a decir una cosa aquí que, bueno, porque estoy Sin contigo truco aquí, ni no se lo maña. digas a nadie. Silencio, Aquí entre silencio. nosotras nada más, ustedes Silencio, también que no se lo digan Tania a nadie. me va a decir un secreto. No, pero Venezuela se encargó de convocar a fuerzas políticas para hacer frente a estas cosas, ¿no? Porque ahora estamos viendo injerencia en elecciones en Perú, injerencia en elecciones en Colombia, ataques directos a México. Ya declararon en Brasil al Comando Vermelho y a la otra cosa la declararon organizaciones terroristas. Es decir, el laboratorio que empezó por Venezuela pareciera que está abriendo tentáculos en otras regiones Así es. y me llama la atención que no haya una convocatoria regional. ¿Me A mí explico? también me llama la Ese era el atención. papel que Chávez, ¿verdad? Con el Petrocaribe, con el ALBA, con la CELAC, con la UNASUR, con todo lo que creó, y Bolívar, pues con el pensamiento bolivariano, convocaba en casos así y que nos dio bastante rédito político en los primeros años de este siglo. Por eso había Pero que silenciar a ahorita, Chávez y a Maduro. claro, ahorita no está el presidente Nicolás Maduro y vamos a cumplir 200 años del Congreso Anfictiónico de Panamá, ahora en junio, ahora el 22 inicia, y uno se pregunta, bueno, ¿dónde está esa convocatoria? ¿Dónde está ese llamado que de verdad los pueblos lo estamos haciendo y las organizaciones y los movimientos, pero ¿dónde están los gobiernos, verdad? Que
progresistas de la región que podrían hacer una convocatoria porque es solamente juntos que podemos enfrentar eso, ¿verdad? Totalmente. Solamente juntos. Pero eso es una cosa que yo te quería decir aquí entre nosotros, para que nadie se Eso no lo entere. escucho nadie, esperamos que no salga ningún programa por ahí. Bueno, Sí. es que ya también, bueno, todos estos disociados que se encargan de también amplificar nuestras voces. Entonces, ahí Daniel acaba de lanzar una recta de 90 millas, de ese gusto ahí. Ahora te Ajá. pregunto más, Ujú, fíjate, hablabas de la encíclica, hablabas del Papa, ujú. que tiene días hablando incluso del tema de la tecnología, de la guerra cognitiva. Cuando revisas el mundo, te das cuenta que lo que nosotros estamos padeciendo aquí ya no es algo exclusivo de Venezuela. Y Ujú. como dices tú, parece que el manual está empezando ya a expandirse, a aplicarse en otro lado. Yo te voy a confesar algo. Ajá, Pues, ajá. este es un programa de Confesión. confesiones que Oye, no también trajimos la Dani diga. marimba, nosotros tenemos una marimba sin Y truco yo ni mi magia. chipote chillón, tenía No que lo traer trae. mi chipote chillón. Claro. Se lo ponemos en el efecto de... Bueno, Tani, que tú sabes, la paz y la convivencia, recuerda eso. Mira, fíjate Tú dices algo. como Diosdado, no sé, una amiga mía que Eso, está allá y esta es otra. esa es otra, sí. Uno tiene que desdoblarse. A Claro, uno le toca, en la batalla comunicacional, uno tiene que claro, porque el desdoblarse. discurso del enemigo es tramposo, es como el diablo, es dual, Es dual. Y le ¿verdad? tenemos que jugar, Paradójico, y le claro. tenemos que jugar de la misma manera. Ujú. Ahora Tú fíjate, me oye, entiendes. sí señora, mucho. Mira, sin truco ni maña, Ajá. aquí te voy con una confesión. Yo me siento, chica, como los dinosaurios unos meses antes del cataclismo. Porque Porque yo siento que el mundo está caotizado. O sea, cuando te das cuenta, y por eso esto es reforzando más bien lo que tú Ujú. dices, bueno, pero y no nos vamos a unir, y los que pensamos de verdad en que una humanidad mejor es posible, y los que pensamos que de verdad los pueblos tienen derecho a la libertad y a la autodeterminación, no vamos a levantar nuestras voces. Y yo le hacía una reflexión a unos muchachitos, viste, ahí que es donde se me empieza a caer la cédula, porque hay A otros muchachitos. sí, a otros muchachitos a los que yo creo que les debo enseñar algunas cositas, y yo les decía, mira, la influencia en las elecciones, no vamos a decir que no existía, a lo mejor existía de otras maneras, bueno, bajo cuerda, quizás algunos movimientos de otros países Pacto ligaban a Matador. otros, bueno, ahí se movieron. Pero yo me recuerdo que eso era como un delito que otro presidente o que otro gobierno Ujú. más era abiertamente castigado como una injerencia extranjera, que un gobierno en un momento electoral opinara de ese acto electoral de ese otro país. Ahora abiertamente aquí te dicen, vayan y voten por Tania, entonces si votan por Tania yo les arreglo los aranceles. Vayan y voten es por Indira, porque con Indira entonces yo invertí. O sea, es abierto. Ujú. Y entonces eso conjúgalo con las guerras, lo que está pasando en Líbano, la misma tensión que sigue hoy en Irán, llévalo a todo lo que sigue pasando en el mundo. Cuando tú ves el mapa de conflictividad en el mundo, tú dices, ¿a dónde estamos caminando? Porque a mí no nada más me preocupa la conflictividad, es peor, a mí me preocupa lo que tú acabas de decir, el silencio. Claro. El silencio estrenduoso de quienes realmente creemos que un mundo mejor es posible. Y ahí se me salió lo naif. No, un mundo mejor es posible, claro que Ay, sí. me vine de rosado. Mira, tenemos un video del Papa. Vamos a De Sin ver, Truco. vamos a escuchar el Papa. La inteligencia artificial debe ser desarmada. La palabra es fuerte, lo sé, pero fue elegida deliberadamente porque este momento necesita palabras capaces de atraer la atención, de despertar conciencias y de indicar caminos a seguir para la humanidad. Pero cuando la tecnología debilita nuestro sentido crítico, la paz misma está en riesgo. Desarmar, sin embargo, no es suficiente. Debemos construir. Aprendamos a escucharnos unos a otros. Enfrentemos los desafíos actuales con valentía y cooperemos en la construcción de una sociedad más humana y fraterna. Ay, me agarraron con el abanico. Ajá. Eso es un Me detalle dio místico. calor y ahora estoy luciendo mi camisa mexicana. Bella que está, Sí. el tejido está hermoso. Ajá, aquí es donde yo agarro el teléfono y empiezo a leer. Ajá, Mira, los sin mensajes, yo truco también ni tengo mensajes maña. aquí, mira. Ah, Este sí vamos. es digital porque es hecho Vamos. de dedito. Esa está como la cartelera digital de Diosdado. Diosdado, exactamente. Mira, tenemos saludos desde México. Mira, México lindo y Mira, querido. Felicitaciones a México. México porque ganaron el partido inaugural del Mundial en Ajá, casa. es verdad, Felicitaciones. es verdad. Un beso.
Desde Táchira, desde Guárico, Barinas, Mérida, Maracay, Luis Avendaño. Hola, hermosa diputada. Gracias por los rosas y por saludar. Pues Alonso, viva Chávez, Maduro, Diosdado y la revolución. Así es. Julio Gómez, felicitaciones a mis mujeres valientes y lindas. Mayor orgullo verlas al frente en la defensa de la revolución. Gracias, Julio. Jesús Hurtado, desde tu programa con Aristóbulo, te quiero. Ay, tan bello. Gracias, Aristóbulo, también. Dios lo bendiga donde esté. Ujú. Freddy dice, dos grandes mujeres inteligentes, tremendo programa. En el TikTok de Sin Truco ni Maña se posicionan las etiquetas. Todos estamos con Delcy y los queremos de vuelta. Así. Exactamente. Oye, qué maravilla estas dos etiquetas. Es ¿Viste cómo viste? perfecta. Y además, Exacto. rima. Exacto. Además rima. Además rima. Por ahí estaban chillando porque yo dije que bueno, que nosotros el chavismo, no sé, pero nosotros el chavismo teníamos dos condiciones para ir a la elección y nosotros nos encantan las elecciones. El Sí. chavismo vive de elección en Aunque no elección. tenemos apuro. Pero Tú para estás apurada por las elecciones. Yo no estoy él no apurada. fue mínimo, mi reina. Es más, La estaba Constitución dice que son dentro de 4 años presidenciales y las otras son dentro de pero 3. hay que resolver, te cuento que hay que resolver unos detallitos. Exacto. Como por ejemplo, Que el presidente Nicolás Maduro te Viceña. dice, claro. Y el segundo detallito que hay que resolver es el de las sanciones. Porque yo le voy a decir algo a mis hermosos amigos de la oposición. Juguemos escenario. Juguemos un escenario donde cancelado, transmutado, vayan preparándose porque eso no va a ocurrir. En una elección presidencial perdiera el chavismo. Si perdiera el chavismo y a la oposición le tocara gobernar, no estén creyendo que les van a quitar las sanciones, sino se unen hoy con nosotros para que las sanciones sean levantadas. Porque hoy no hay ningún impedimento para que Venezuela se le levanten las sanciones. Porque además esas sanciones fueron colocadas porque se supone que nosotros éramos una amenaza. ¿Y quién nos bombardeó? ¿A quién bombardeamos nosotros? Porque además, ¿tú te acuerdas, chica? Mira, aquí nosotras nosotras somos como recordar es vivir. No acordamos de todo. Y me voy a preguntar, ¿tú eres rencorosa? No, mami. Mira, recordar es vivir. ¿Tú te acuerdas cuando empezaron a decir que nosotros teníamos fábricas de drones para atacar a Estados Unidos? Sí. Con Irán, ajá. Si nosotros tuviésemos esa capacidad bélica, porque recuerda que a nosotros nos pintaron como una amenaza. Yo le quiero preguntar hoy al señor Obama, pero además a todo ese alto gobierno estadounidense que nos tachó como una amenaza. Yo quiero saber qué amenaza era. Porque si nosotros ni siquiera tenemos el 1% de la capacidad militar y tecnológica que tienen No, ellos, la ¿cómo amenaza podemos que ser una nosotros amenaza? somos, Indira, es que con todo y sanciones, ¿verdad? Ujú. Tenemos 19 trimestres de Consecutivo. crecimiento, logramos el 96% de soberanía alimenticia, tenemos un proyecto político que está centrado en el ser humano y que es Total. exitoso, que no han podido tumbar con todos los tipos de agresiones militares, paramilitares, cognitivas, culturales, económicas, con todo tipo, no han podido tumbar. En ese sentido que somos una amenaza inusual extraordinaria, porque la verdad es que la crisis la tiene el sistema capitalista. Y aquí Así es. vamos a lo del Papa, ¿no? Ujú. Y a lo de las elecciones. Mira, yo creo que nadie está nadie en Latinoamérica está en condiciones, de verdad, para llevar un proceso electoral transparente y real. Ujú. Porque ahí vamos al tema de lo que dice el Papa. El Papa dijo claramente allí que había, ¿cómo es el término exacto? No fue que había que parar la Había inteligencia artificial. Y digo, el término es duro. Él no se refiere a eliminarla, ni tú ni yo. A nosotros nos encanta la tecnología, Pero ¿verdad? por Dios. Nos encanta la tecnología y puede ser una herramienta muy favorable a la humanidad. ¿Dónde está la pequeña diferencia? Que la manejan corporaciones Ujú. y la manejan debe ser desarmada, exactamente, fue lo que dije. Es más, Fíjate, bueno, fíjate que el término es exacto, ¿vale? Bien por el no, Papa. pero Vamos a darle un aplauso. Mira, ¿verdad? aplaudan, a ver si monetizamos algo en TikTok, por favor. Bien por el Papa, porque es eso, debe ser desarmada, porque está manejada en su totalidad por corporaciones, es decir, quienes hacen el telefonito, quienes hacen el software, quienes tienen los centros de datos, quienes controlan los algoritmos, son corporaciones que tienen intereses no humanitarios, para Correcto. nada, no humanos, son intereses crematísticos, pensados solamente en la ambición, y el Papa dedicó su primera encíclica
que le puso Magnífica Humanidad, se la dedicó a ese tema. Dice, Así es. no es posible, ¿verdad? Es una torre de Babel o es la ciudad de Dios, el mundo que estamos construyendo. Así Entonces es. dice, los algoritmos no tienen ética, no tienen valores humanos, no tienen, No. y no son los algoritmos, son las corporaciones que manejan los algoritmos. Entonces, nosotros que tenemos esta inmensa riqueza, que tenemos un proyecto político centrado en lo humano, nos convertimos en un objetivo y por eso lo que a usted le llega sobre Indira, lo que le llega sobre la presidenta encargada, lo que le llega sobre cualquier decisión que se esté tomando en este momento, está manipulada. Así, manipulada la información en ese sentido. Todo lo que nos llega, usted tiene que agarrar su teléfono o su tablet o su computadora y ponerse los guantes de boxeo, Totalmente. ¿verdad? Y ponerse en alerta y ver, ahora qué es lo que voy a Es ver. una guerra, es la guerra ¿Quién me lo está cognitiva. diciendo? ¿Cómo me lo está diciendo? ¿Es real? ¿Quién me lo dice? Es una fuente real. Porque lo que está en juego, lo que dice el Papa, lo que está en juego es la paz de la humanidad. Porque la tecnología, las nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, no solamente se usan para manipular conciencias, Total. no solamente se usan para torcer procesos electorales, porque cada vez que usted le dice aquí, me gusta, Ujú. ya ya saben Usted dónde, está generando una tendencia. saben dónde estás, Ujú. saben qué te gusta, saben cuál es tu pensamiento político, saben cuáles son tus debilidades, sabes a las horas en que te conectas, a las horas en que no te conectas. Entonces, lo que antes costaba mucho dinero, antes, ¿te acuerdas cuando las encuestas? Es una investigación, lo que costaba un estudio Claro, profundo de percepción. claro. Primero te llevaba muchísimo tiempo, te Ajá. llevaba por lo menos no menos de 4 o 5 meses hacer un estudio de percepción. Y segundo, la cantidad de datos que tenías que procesar. Ahora lo haces en microsegundos. Exactamente. Entonces, ahora lo hacen en segundos y manipulan para todos, en todos los escenarios, pero también se está usando en este momento, que es el conflicto ético y moral de la humanidad, es Sí, a lo que se refiere el Papa, porque se está usando para ubicar objetivos de guerra. así es. Es decir, hay equipos periodísticos, hay equipos médicos, hay líderes insurreccionales o líderes políticos también que están en el Líbano o en Gaza, que fueron ubicados a través de las herramientas Así es. tecnológicas. ¿Por qué no pueden ubicar? Es muy sencillo. Usted tiene un radar consigo cuando se maneja con él. Y hubo un conflicto ético. El Papa, cuando hizo esto, estaba al frente. Yo soy muy mala con los nombres, chicos, pero estaba al frente de invitó a un líder de una de estas empresas de tecnología que entró en conflicto con otra, Christopher Ola, Ajá. cofundador de Anthropic. De Anthropic. Anthropic entró en conflicto con otra empresa, con Palantir, Ajá. ¿verdad? Porque Palantir dijo, sí, yo le vendo mis datos para que usted lo use para fines militares, Militar. ¿verdad? Y Anthropic dijo, Dijo que no, no. eso no es ético, ¿verdad? Y el Papa dice, bueno, pero ¿a dónde va la humanidad? Ah, Ayer el presidente Petro, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, un discurso que a mí me gustó, pero hay claro. algunas cosas que críticamente, bueno, pero no es el tema ahorita, ¿no? Sí, sí, sí. Pero me pareció que los planteamientos de fondo estaban muy bien dichos. Él dice, mira, ¿por qué son los conflictos de la humanidad ahorita? Por hidrocarburos. Y es cierto, nuestro quinto objetivo del plan de la patria, el séptimo del plan del presidente Nicolás Maduro también dice que tenemos que ocuparnos de la vida en el planeta, salvar la vida en el planeta. Dijo Chávez, eso pasa por revisar qué tipo de energía vamos a producir y hasta cuándo los hidrocarburos, que son contaminantes, pero la pelea en el Golfo Pérsico ahorita es por hidrocarburos, es por esa energía. Y la otra pelea, dice Petro y dice el Papa, es por quién gobierna la tecnología, quién Así es. controla la tecnología y quién, como dice la OTAN en su encíclica, no, perdón, disculpe. Como dice el Papa. No, pero como dice la OTAN en su declaración de 2022, dice, nosotros no nos vamos a conformar Bueno, la ahora. encíclica de la OTAN, no Claro, está sí, mal. Ellos también son un gran aparataje de... claro, es su religión, me refería a eso Sí, sí. con una ironía, pero el chiste no es bueno, no es bueno. No. No, pero ellos dicen, ¿verdad? Nosotros no nos vamos a conformar con cambiar la percepción de los seres humanos o de los pueblos o de los colectivos, o de los grupos. Nosotros vamos a cambiar, redefinir, reestructurar su manera de pensar Así es. a través de Tienen todo, que redecodificar al ajá, ser humano. Y eso es un para hasta convertirlos en esclavos baratos, así es. o sea, hasta convertirlos en armas
de su propia destrucción y convertirlos en esclavos baratos de nuestro modelo de pensamiento. Y eso es lo que se está haciendo desde esa visión del mundo, de las corporaciones occidentales que en una ambición desmedida buscan apoderarse del petróleo y de la Ok, ahora ya tengo una tecnología. pregunta. Ujú. Después de esto que tú estás relatando, ¿no tengo yo razón de sentirme como los dinosaurios unos meses antes del cataclismo? Claro que sí. O sea, ahora sí entiendo, por favor, la preocupación de Indira y los dinosaurios. Es que me siento como unos meses antes del Big Bang, no sé, de que llegara el meteorito que acabó con los dinosaurios, porque es que, ¿hacia dónde va la humanidad? Bueno, yo confío en la humanidad. Y te voy a decir, En aquello de que solo el pueblo salva el pueblo. sí, y en aquello de que seríamos, o sea, la humanidad a veces da aviso de que es bastante tonta, ¿no? Para no decir una ofensa, pero no seríamos demasiado tontos si nos autodestruimos. Mira, Y la verdad eso va para allá, pero Fidel, ajá. en una crisis de esa con el presidente Obama, Ujú. él en una, se llamaba Las Reflexiones de Fidel, unas cosas que él Ujú. escribía. Él escribe eso, él dice, eh, yo sé que no va a pasar nada. Era un momento crítico de guerra mundial, de Ok. guerra, de conflicto. Dice, yo sé que no va a pasar nada, porque quien está del otro lado de la línea, no dijo de la línea roja, pero de la línea, Ujú. es un ser humano, como tú y como yo. Y sería absurdo que el ser humano, Se como un ser autodestruye. biológico que somos, se Ujú. autodestruya, ¿verdad? Y yo confío en la humanidad, pero además hay una cosa, Indira. Nosotros miramos el mundo desde la visión occidental porque estamos en Occidente. Totalmente. Y hay otro mundo posible, así como tú dijiste, tan lindo. ¿Cómo fue que dijiste? Otro mundo es Que posible. la humanidad, el mundo, otro mundo es posible, Claro. porque dentro de este caparazón hay un corazón. Mira, que la gente cree que yo soy maléfica de verdad, no vale, yo soy un besito. Bueno, pero hay otro mundo. ¿Ve? El presidente Petro planteó, mira, la inteligencia artificial es un planteamiento de él, pero yo creo que vale la pena ponerlo. Él dice, la inteligencia artificial, yo propongo que sea una legislación global y pública, Totalmente. ¿verdad? Global y pública. 600 millones de personas van a perder sus Sí, empleos en el 2030 sí. por la sustitución de la inteligencia Sí. artificial. Nosotros en la universidad tenemos una cátedra que se llama McBride y habla de, o sea, habla no, estamos haciendo seguimiento, la lleva el profesor Fernando Buenabad, mexicano, ¿verdad? Él tenía un centro de investigación en Ujú. Argentina que se llamaba Centro McBride y se lo cerró Milei, pues que así Para son las cosas. variar. Claro, porque el pensamiento es peligroso para algunas personas, por eso es que somos una amenaza inusual extraordinaria, porque aquí la gente piensa y piensa bien, claro, en Venezuela. Pero bueno, tenemos una cátedra y Matt Bryce se planteaba en finales de los años 70 del siglo pasado, decía, mira, el hecho de que la comunicación esté en manos de unos pocos, de unos pocos, en aquel momento eran grupos editoriales, imagínate. Qué buena Eso es reflexión. una amenaza para las democracias, para las democracias. Hizo ese informe, ahí participó García Márquez, participó McLuhan, él coordinó el tema, fue un informe propiciado por la UNESCO, que después censuraron, por supuesto, y después la investigación se apagó. Pero cuando tú ves ahorita que son 10 corporaciones las que manejan el mundo y que tienen esta herramienta, tú dices, imagínate tú el peligro que hay para las democracias. ¿Qué pensarían ellos ahora? Claro. Porque antes se pensaba, bueno, el que tenga un medio de comunicación, el que domine la comunicación, puede gobernar el mundo, puede mover los hilos del Mm, poder, sus intereses. Ahora es quien domina la inteligencia artificial, las grandes corporaciones, de la mensajería, de las redes sociales, de la interconexión mm. digital, gobierna y cambia resultados de cualquier tipo. O sea, la lucha. Tú sabes que yo le tengo una crítica, voy a saltar así de otro tema para volver para acá, porque Ajá. entonces la No, gente porque te así, quería terminar de decir ah, lo no, del Papa. no Porque dejes el Papa, y también Petro lo dijo ayer, ¿verdad? Dice, cuando la comunicación se acaba, o se difumina, o se confunde, por eso él dice, Torre de Babel o Ciudad de Dios. ¿Me explico? correcto. Vienen los conflictos. Porque si no te entiendes con el otro, ¿verdad? Si no reconoces que hay otro enfrente, entonces volvemos a la doctrina Monroe y Donroe, volvemos a la extrema derecha venezolana. Si no te entiendes con el otro, si no lo reconoces, si no eres capaz de agradecer un gesto, si no eres capaz de tender una mano, entonces vienen los conflictos con el vecino de al lado, Claro. con tu papá o tu mamá o tu esposo, o entre países, ¿verdad? Y cuando el dominio de la comunicación está en manos de señores o halcones de la guerra, ¿qué puede esperar el mundo? Entonces, el alerta, por eso
sí es bueno que te sientas como los dinosaurios, pero hay una alerta mundial y hay alternativas. O sea, yo creo que hay que evaluar, yo no digo que sea buena o mala, pero hay que evaluar las alternativas del presidente Xi Jinping, que son Totalmente. iniciativas con otra propuesta para la humanidad, propuestas desde todo punto de vista. Bueno, fíjate que una de las últimas o los últimos pasos que se buscaban con los BRICS, esa integración sur-sur, ha sido torpedeada desde todo punto de vista, porque precisamente representa un peligro Ujú. para ese acercamiento de Occidente al otro lado y generar nuevas visiones y generar nuevo pensamiento crítico. Sí, yo creo que hoy estamos volviendo incluso a esa época del oscurantismo, de la Santa Inquisición, donde el conocimiento era pecado. Yo creo que hoy cada día nos quieren más alejados de la realidad, porque ya la primera droga ya no es las sustancias psicotrópicas, ni siquiera el cigarrillo, la principal droga es esto, la generación de contenido. Olvidemos por un minuto el contenido político, hablemos incluso del contenido incluso vanidoso, ¿no? Ujú. Cuando tú abres el Instagram, ¿qué es lo que más te parece? Bueno, mujeres estéticamente perfectas, unas vidas perfectas, una cantidad de productos y de cosas que quizás no puedes comprar. Ujú. Entonces te empiezan a bombardear el cerebro una cantidad de cosas que tu cerebro se va adormeciendo. Y tú cuando entonces comparas la cantidad de horas que dedicas al aparato y las comparas en versión a leer un libro, mira, vamos a hacer una encuesta. Ajá. Te propongo, hagámosle una encuesta a la gente. ¿Desde cuándo no lees un libro? Ujú. Sí. ¿Desde cuándo no lees un libro? ¿Desde cuándo no dedicas tiempo? Esa es una pregunta simple, pero demasiado poderosa. ¿Desde cuándo no lees un libro? ¿Desde cuándo no lees un libro? ¿Desde cuándo no te sientas incluso a escribir, escribir? Voy a escribir una carta, voy a escribir un documento. Sin inteligencia artificial. Sin inteligencia artificial. Entonces, wow, nos estamos llegando a un punto interesante de la filosofía y aquí entonces, mira, nos volvemos hasta románticas, chicas, porque, oye, uno de verdad se pregunta, ¿qué? Yo siempre pensé que las grandes guerras, o por lo menos cuando en mi época de desarrollo de adolescente, que fue muy reciente, Mm. que me estaba desarrollando, yo juraba que de verdad la guerra del 2030, a uno le decían, y yo además uno veía el 2030 muy lejos, Mm. y estamos apenas a 4 años del 2030. Y entonces le decían que la guerra iba a ser por el agua. ¿Te recuerdas? Sí. Aquellas campañas que Ujú. en 2030 la humanidad va a pelearse por los recursos hídricos. Estamos a 4 años del 2030 y yo no creo que la humanidad se va a pelear por agua. Mm. Sí, ¿por qué se va a pelear? No te pregunté yo así. Yo dije primero, responde tú. ¿Por qué tú crees que se va a pelear la humanidad? Mira lo que dice el Papa. A Dice, ver, afirma que el algoritmo debe estar siempre al servicio de la persona, ¿no? Ese mandato actualiza el principio del rerum novarum que sostenía que el capital debería estar al servicio del trabajo. ajá. Lo que está en juego, dice, es el derecho a la vida y a la dignidad humana en un contexto donde las decisiones sobre el crédito, la salud o el trabajo son tomadas o pretenden ser tomadas por sistemas automatizados. Desarmar la inteligencia artificial es liberarla de las lógicas del dominio de exclusión o muerte. No se trata de destruir la tecnología, sino de frenar su uso como una herramienta de guerra o de vigilancia más masiva, recuperándola para el servicio del bien común. Y dice algo que es muy importante, con eso que tú tienes que ver, la persona no es reemplazable, ¿verdad? Distingue entre la inteligencia humana y la artificial, recordando que una no es equiparable a la otra. La máquina carece de conciencia y de alma. Critica al hombre masa, advierte, el hombre moderno no está preparado para utilizar el poder con acierto, haciendo un llamado al discernimiento colectivo para evitar caer en el consumismo tecnológico y reflexivo. Nosotros decimos allá en la Universidad Internacional de las Comunicaciones, frente a la inteligencia artificial, La inteligencia popular. popular. Ese me lo dijiste antes que empezara y me lo agarré, porque Sí. además, ¿Cómo es que dices tú? La bueno, soberanía. frente a la guerra cognitiva, soberanía informativa y cognitiva. Y Mm. entonces me tocaste la tecla y ahí voy Ajá, para allá. ajá. Ajá. Estamos importando conocimiento, información, porque no puede ser. Y conecta con lo que acabamos de decir, cómo las grandes corporaciones se adueñan del relato. O sea, hoy, es más, hay un libro buenísimo, Soy tan mala como tú para los nombres. Mira, tenemos ya un problema en común, Tania y yo.
pero prometo traer en nuestro próximo Sin Truco ni Maña y Realpolitik, voy a traer el libro que además me lo prestó Génesis Garbet, Ujú, que habla de la crisis de la narrativa. ujú. Porque hoy lo que más nos estamos disputando es la narrativa y entonces, ¿quiénes son los buenos, quiénes son los malos? O sea, gracias a una narrativa manipulada, aquí se dijo que este país era la sede del Cártel de los Soles, ¿vale? Sí. Gracias a una narrativa Ujú. manipulada, aquí dijeron que el Tren de Aragua y que todos los venezolanos éramos delincuentes, terroristas, que bueno, todo lo que ha sufrido incluso nuestros venezolanos fuera de nuestras No, y dijeron fronteras, que Nicolás Maduro no había ganado las elecciones el dijeron que no 28 de había ganado, julio pero además y que gobiernos de la región se sumaron al tema, una narrativa falsa, de toda falsedad que ahora quedó también en evidencia, ¿no? Pero entonces fíjate. ese libro es clave, Mm, la crisis de la narrativa. mm, Y entonces cuando tú conectas, bueno, narrativa, información, conocimientos, redes sociales, inteligencia artificial, y si todo eso lo metes en una sola nube, lo resumes en 2 palabras, guerra cognitiva. Se nos mm. meten por todos lados, se nos meten por la narrativa, se nos meten por el relato, se nos meten por las redes sociales, se nos meten por la inteligencia artificial, porque además voy a contar mi primera experiencia con la inteligencia artificial. Ajá. La primera inteligencia artificial que yo usé fue Grok. Ujú. Y le preguntó algo y me dio un discurso súper opositor. Yo decía, mira, yo soy Indira Urbaneja y tú me vas a responder como si fuese Indira Urbaneja. Y viene y me responde y me dice, Indira Urbaneja es una chavista que habla mucho en redes sociales. No sé. Mira, y yo decía, esto es la inteligencia, claro, ya estoy hablando de año pasado, cuando estaba todavía muy incipiente el tema de la inteligencia. Y yo decía, pero la inteligencia artificial ya viene entonces con un sesgo político, Sí, claro, claro. Viene ¿no? con un sesgo de todo tipo. Ya viene con un sesgo ideológico. Sí, y además miente. Miente. O sea, porque ese sesgo lleva a decir cosas que no son reales y además también tiene fallas, pues también, y Sí. hay cosas que aparecen como una verdad y no son verdad. Por eso es que hay que verificar la Ujú. fuente. Y voy a aprovechar, Sí, Indira, ¿no? para hacerle una alerta a las mamás y a los papás, a las familias, ¿no? Porque no podemos dejar a nuestros hijos y a nuestras Ujú. hijas solos frente al uso de la herramienta, ¿verdad? ¿Verdad? No podemos dejar que hagan las tareas con inteligencia artificial porque, primero, se les disminuye la capacidad de pensamiento, Sí. de atención, de digerir una idea, de producir conocimiento al niño o a la niña o al joven o al adolescente, pero además eso tiene sesgos. Claro. Y además es un ladrón de datos, un ladrón de Ujú. identidades. Entonces está ocurriendo mucho, alerta, que la fotografía que nosotros ponemos de nuestros hijos están siendo utilizados por un negocio turbio, inescrupuloso, sucio, que abunda en las redes sociales, que es el de la pornografía infantil. Entonces agarran la cara de su niño, de su niña que usted puso en un cumpleaños, en la escuela, cuando lo disfrazó, y la convierten en una escena terrible. Y se han visto casos ya, incluso en Venezuela, de niños que se han visto, de jóvenes que se han visto en eso, y entran en una depresión terrible, Sí, hasta intentos de suicidio. sí. Entonces no podemos dejarlos solos, hay que poner atención en lo que están haciendo cada día, cada hora nuestros hijos y revisar lo que están haciendo en las redes sociales, porque hay un mundo, un mundo criminal que está al acecho, Detrás de la detrás. pantalla. Sí, nosotros vamos a hacer te invito, ¿verdad? Pero vamos a hacer un Sin Truco ni Maña especial con Sí. una amiga que está, con un grupo, pues con un colectivo que está llevando a cabo estudios sobre esto, porque también hay depredadores que nosotros no sabemos, pero ya ahorita están en los grupos de WhatsApp Sí. de los colegios, de nuestros hijos, que miran quién es de este grupo del colegio Es apetecible. es el que está más tiempo pegado al celular, es decir, el que está más solo Ujú. o el que su familia no le hace caso. Ujú. Y después comienzan a ver los gustos de los niños y por los gustos se hacen pasar por Un niños psicoperfil, igual. claro. Ah, Hace un claro, un psicoperfil. psicoperfil y terminan induciendo a los niños a hacer cosas que no son indebidas y bueno, es un mundo terrible, pero la recomendación es que no los dejemos solos. A ti y a mí, suelta la cédula. Vea, pero Era más tu fácil. papá y tu mamá, mi papá y mi mamá decían, usted ve la televisión de Sí. tal hora a tal hora y se sentaban al lado de uno a ver quién no estaba bien. Bueno, a mí me Y te iban dejaban ver a diciendo las cosas. 5 de la tarde los Thundercats y ya dime Claro. cuántos años tengo.
Yo me quería Chitara, además, Chitara rubia y yo negrita, o sea, y eso era como lo más pecaminoso Claro, que claro. podía haber. Pero estaba contigo ahí, era una cosa familiar, todo el mundo veía lo que Siempre. tú veías. Ahorita está solo el niño en un mundo, porque es un mundo donde se socializa, se interactúa, se tienen amigos verdaderos o falsos, se posicionan valores, etcétera, y no lo puedes dejar solo. Ser padre en la era de la tecnología es Ujú. mucho más complejo, Sí. mucho más duro que ser padre en nuestra época. ¿Por qué? Porque detrás de esto hay un sinfín de intereses que va. Nosotras siempre tocamos obviamente lo político porque es nuestro mundo, nosotros somos comunicadoras políticas y estamos en el mundo político, pero detrás de esto hay desde trata de personas, un delito, Trata. ¿sabes? Que siempre se habla mucho es de, bueno, el tráfico de drogas. Pero a mí me gustaría que un día las grandes corporaciones permitan que se hable del tráfico de niños, Mm, del tráfico de órganos, que es un delito que está al mismo nivel y hasta más que el del tráfico de la droga. Pero es un tema tabú, es un tema que el algoritmo no está diseñado para identificar. Entonces, el cuidado de que tenemos que diseñar, es más, te propongo, tiene que haber una ujú. política pública y te dice, te pido, vamos a unirnos y vamos a diseñar un dispositivo de salud mental, es la salud mental de la que habla el Papa, la salud mental. ¿Cómo identificar? Nuestra gente tiene que aprender a cómo defender, porque además hay varias variables. ¿Quién lo dice? Ujú. ¿Y en qué tiempo? ¿En qué tiempo es súper importante? Porque no es lo mismo. Por ejemplo, lo que están diciendo hoy los opositores, hoy en este contexto, a lo que decían antes del 3 de enero, porque antes del 3 de enero era otra agenda. Hoy, después del 3 de enero, ellos tienen otra agenda. Entonces, usted tiene que valorar. A mí me da una risa cuando ellos se preocupan, por ejemplo, lo voy a decir, no me importa, cuando ellos se preocupan por Mario Silva. ¿Cuándo usted ha visto un opositor preocupándose por Mario Silva? ¿Por qué no se preocupaban por Mario Silva antes del 3 de enero? Es que ahora necesitan avivar ese tema Claro. con Mario aquí. Desde aquí aprovecho. Yo te pido disculpas y te pido permiso porque nosotros tenemos el deber. Si tú ves que un hermano se equivoca, tú le haces el llamado. Si después no lo quiere acatar, ya eso es su problema. Pero cuando uno ve un hermano descarriado, ellos creen que los descarriados somos nosotros. Pero nosotros tenemos el deber moral de decirle a ellos, mano, piensa un poco y ponte en contexto de lo que está ocurriendo. Bueno, Bueno, yo le digo, si tú quieres ser pendejo, mijo, ya tú, hay que entender. exacto. Yo fui, mira, Pero prestarte al juego del enemigo. Tú Entonces, si tú supieras- quieres ser bolsa, dale, tú pues. sabías, Pero no cuentes con ok, nosotros, claro. vamos a abrir un sin truco ni maña en este momento. Otro sin truco ni Te iba a preguntar algo, porque tú dices de la oposición, no, pero hay varias yo tuve mi oposiciones, hay momento de varias pendeja. oposiciones en este, tú tuviste tu momento pendejo. Claro, antes de hablar de las oposiciones porque hay 40 oposiciones y ese tema te Claro, ese gusta tema y es lo vamos a bueno, ese es meter. para ti, pues. Yo Eso es tuve, para Realpolitik. pero antes de eso, porque uno habla con el ejemplo, ¿verdad? Yo me voy a poner en primera persona ese ejemplo. Yo fui pendejísima en 2018 cuando de verdad yo me comí el café de que aquí estábamos mal, que la gente estaba comiendo mango y yuca porque Nicolás era un bárbaro. ¿Así? Claro, yo critiqué a Nicolás en 2018 y decía, Nicolás, estás enterrando al chavismo. Hasta que en 2019 me tocó por cuestiones de la vida, un día hablaremos de eso cuando mi mamá fallece, porque yo me voy a Washington y me tocaba ver de cerca en los think tanks a todos estos niños, a Vecchio, a todos estos hablando de interinato, y iba yo por otro lado y les decía a los que dirigían los think tanks, mira, eso es mentira, eso no va a pasar, mira, eso es mentira, ese plan de Guaidó no va a funcionar, Que había un y todo este gobierno aquí, tema, y supuestamente. cuando empecé a abrir los ojos de mi estupidez, y dejé de ser estúpida, y entendí que era que a este país le habían quitado el 98% de sus ingresos, porque Ujú, tenemos que recordarle a la gente que en 2014 este país percibía casi 40 mil millones de dólares ujú. y que nos llevaron a recibir 300 millones de dólares apenas en el 2022. Entonces ahí me di cuenta que el problema no era Maduro, sino que el problema era realmente porque ahí viene la confusión, ¿no? Sanciones que no se han levantado. Que no se han No se han levantado levantado. y que tenemos que unirnos todos para que se levante. Ahora sí, vámonos con las 50 posiciones que hay. Ajá. Porque esa pelea Oiga, está vaya, buena. entramos a Realpolitik. ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? Tú que las estudias, ¿cuántas son? Mira, Ajá. la Pues yo en la asamblea metamorfosis. veo algunas fraccioncitas. La metamorfosis. En la asamblea hay, mira, en Ajá. la asamblea son un grupo chiquito
y se volvieron más chiquitos todavía, microcosmos, porque, por ejemplo, tenían la oportunidad, aún siendo 20 diputados, tenían la oportunidad de construir un bloquecito y girar las agujitas del reloj, y tú que estás allí lo sabes. Pero aún, imagínense usted, 20 se subdividen. Es una cosa loca. O sea, si esta gente, ni siquiera 20, logran ponerse de acuerdo y llevar adelante un solo proyecto opositor, se subdivide. Entonces ya tienes la primera subdivisión, porque en la asamblea hay por lo menos 2, 3 bloques. Entre lo que uno sigue llamando la posición moderada, la posición democrática, los que siguen creyendo en la vía electoral, los que siguen acompañando, que disienten y critican al chavismo cuando no están de acuerdo, pero cuando hay cosas coherentes del chavismo, para ellos la aprueban. Y tienes el sector que está en la asamblea, que sigue la misma lógica de me opongo a todo. Me opongo a todo, me opongo a todo, porque eso me va a hacer ganar a mí nuevamente el título de opositor. Entonces ya ahí tienes una subdivisión. Después te vas a aquello que llaman la plataforma unitaria, que ahí había, porque este es el momento en que me convierto en una chismosa. O sea, ahí había una relación tóxica entre la plataforma unitaria y María Corina. Pues María Corina nunca los ha querido, pues María Corina... Si no, miren las fotos viejas para que ustedes se den cuenta. Ahí se ve toda la Pero expresión. por favor, María Corina nunca los ha querido. María Sí. Corina les tiene rencor. Les tiene rencor porque cada vez que María Corina, cuando ella empieza su carrera política abiertamente en 2010, que se lanza diputada y todo este tema, ellos cada vez que María Corina intentaba levantar la cabeza, venían Leopoldo y Enrique y se unían, como la mataron en la primera primaria que hubo para la presidencia. Después, cada vez que María Corina intentaba hacer algo, ellos venían, y ella que sí es rencorosa y que sí es vengativa, tiene eso aquí entre sí y sea. Pero ella quedó atrapada en esa maraña que llaman el interinato y la corrupción del interinato, ella quedó atrapada. Porque resulta que cuando ella gana en la primaria que diseñó ella para ella, que ella misma se autocontroló con los votos que ella misma contó. La que hizo Súmate, pues. Exacto. Súmate. Me estoy tomando el café porque el chisme está bueno. No, señora, mira, es que yo estoy segura que esto se va a convertir en un programa fijo, porque es que aquí está la gente y dice, ay, qué animado, qué lindo, qué bello, saludos, tan Indira. Mira, sí, Antonio Silva y 917. Saludos, Tania Indira, desde Ciudad de México. Excelente programa. Ay, qué lindo. Se sugiere a beneficio de los seguidores chavistas y de oposición la parte 2 y hasta la 3. Bueno. Bueno, tú sabes que entonces ellos que no se querían y llegan a aquel acuerdo cuando ella se hace la primaria es para decirle a ese sector de oposición y a lo que ellos llaman AN 2015, ese bodrio ahí de AN 2015 que, bueno, mejor ni toquemos ese Como thriller. Ajá, sí, resucita, zombie, la posición zombie, esa es la posición zombie. Me gusta, vamos. Le prometemos que al próximo Sin Truco ni Maña y Real Política vamos a tener un organigrama de la oposición zombie. Ponerle nombre. Claro. Mira, esos son los zombies porque esos siguen chupando y además son chupasangre. Acuérdate que los zombies se alimentan de la sangre. Bueno, ella agarra y se mete en esa maraña y dice, ya va, la líder de la oposición soy yo porque yo gané la primaria. Entonces a mí me dan las chequeras y la niña empezó a meterle mano a los recursos también de Citgo. Así, por cierto, como estamos en la hora, esta es la hora del chisme, cortesía de Sin Truco ni Maña. Entonces, en la hora del chisme, chica, porque tuviste que Citgo pagó $75,000 la boda de uno de los embajadores de Guaidó. Increíble. Bueno, terrible. Ok, así como eso, de Citgo salió dinero para el pago del Premio Nobel de la Paz. ¿Tú sabías eso? Entérate, mi linda. O sea, entonces resulta que la niña, María Corina, le empezó desde 2023 a meterle manito también a los recursos robados de Venezuela, de la República de Venezuela, que maneja una señora que se llama Dinora Figuera, que nadie la ha escogido presidenta de la Asamblea Nacional, en aquella oposición zombie. Y entonces, ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué María Corina no se puede desconectar y tuvo que hacer las paces con la PUT? Que aquí es donde vengo otra vez en mi caracterización de la oposición. Ellos no les quedó otra cosa. Los ladrones tienen que juntarse y morir juntos. Ay, qué mal. Porque tienen un código, pues también tienen su código. Claro, la mafia,
el padrino. Exacto, tiene su cosa. Claro, la más bien. Entonces, ella se tenía que reconciliar con ellos y Por eso invitó a Leopoldo para... por eso la cumbre de Ujú. Panamá, que la semana pasada yo entrevisté aquí a Reinaldo Cifuentes, dice el templete de Panamá, por eso el templete de Panamá, por eso se fueron ahorita juntitos allá a Oslo, a Noruega, a aquelarre que organizó Thor. Ahora Ajá, mira, que dile es a la símbolo. gente que nos ve desde México, Ajá, tú que eres órale, realpolitik, ¿qué órale. implica eso para esa oposición aquí a lo interno de Venezuela? ¿Qué piensas? Tú que estás, porque voy a hablar, me das permiso Sí, para hablar con todo la compañera Indira que está en la, sí. claro, en la comisión de diálogo, ¿no? Cuando ¿Cómo es se llama? En la, sí, sí, en la comisión, cuando es así, yo hasta ajá, me subo en y la les corto. comisión, ajá. Tú que estás en esa comisión, hay sectores de oposición aquí que están Totalmente. sumándose y están haciendo su trabajo Están yendo a político. la peregrinación y Están todo. yendo a la peregrinación, se están sumando a la Constitución, a las leyes, a la preservación de la República, Ujú. de nuestra República, la que amamos, ¿verdad? Pero tú que estás en ese, cuéntale a la gente que nos ve desde el exterior, ¿qué implica para esa oposición? ¿Qué implica ese aquelarre? Perdón, ese no fue aquelarre que El dijo, templete. el templete, perdón. ¿Qué implica ese templete de Panamá y esa nueva vieja juntilla, viejísima juntilla, que hasta ya se descompuso, ¿verdad? ¿Qué implica aquí a lo interno para esos factores Y que políticos? implica incluso, te voy a responder esta y vamos a dejar para un segundo sin truco ni maña, que implica el retorno de muchos de ellos al país. Porque no puedes Que no ver fue el tan retorno. análisis. No, que no lo puedes, pero es que además empiezan así, mira, ayer veíamos, pero no se me olvida la pregunta, ya voy para eso, Ujú. pero ayer César Pérez Vivas, Ajá. tan cínico él, dice, yo no le tengo que pedir permiso, yo voy a volver a Venezuela y no le pedí Ah, permiso. no está aquí. No, él Ah, nunca ok. estuvo, porque es que todos son cobardes además. Ellos se fueron solitos, porque aquí viene la prueba del delito. Ujú. Él dice, yo voy a volver y yo no le voy a pedir permiso ni al gobierno de Delcy ni al gobierno de Estados Unidos. Allá va, pero tú no eras un perseguido político. A ti la dictadura no te había abierto aquí un expediente. Tú no estabas buscado aquí por el SEBIN. Se cae la mentira de Claro. que eran perseguidos políticos. Y en lo único que coincido con nuestra querida amiga adorada Patricia Poleo, tan bella ella, lo único que ha dicho bueno en su vida es que había que escuchar a Indira Orbanez. Entonces ahora me la puso. Ah, sí. Sí. Ella recomienda ver a Indira Orbanez y hablar que escuchan a Indira. Bueno, Entonces ella dijo, ujú. son unos malandros, refiriéndose a los que estaban volviendo, y dice, ninguno están pidiendo amnistía, porque es que nunca fueron perseguidos. No. Yo estoy en la Comisión de Amnistía de la Asamblea Nacional. Ah, entonces usted sí sabe Y tú, quién pide la y tú, asamblea y tú y yo estás en en la el otra, programa. y tú estás en Ay, el vamos a programa por la paz y la comportarnos. No, convivencia, bueno, y entonces podemos hacer así, mira. nosotros No sabemos quién sabemos la nada. pide y quién no la Ah, pide. Entonces, ahora sí, órale, vamos a hablarle a nuestros amigos que nos ven fuera de las fronteras. ujú. Fíjate, este reencuentro del sector más extremo, que lo conjuga María Corina, con, digamos, el sector de la plataforma unitaria, yo creo que es la última patada de quien está, si no, ya nos pasamos súper de tiempo, sin truco ni más. Este es el problema cuando tú juntas a las cotorras que ahorras. Pero se van a tener que esperar unos minutos más porque Claro, esto tienes que responder la pregunta. tenemos que redondear Ujú. completo. Además, mira, la audiencia está altísima y bueno, aquí la gente está que esa oposición zombie le hizo mucho daño a Venezuela. ¿Cómo le vamos a cobrar eso? Ujú. La gente activa. Muy bien, eso es lo que queremos. Vamos, despertar En las neuronas. primer lugar, mandándolos a donde deben estar, en la trastienda de la historia venezolana. Total. Ellos nunca más pueden venir a posicionar aquí agendas de guerra, ni segundos, Ujú. ni atajos violentos, nada de eso. Pero Y, Indira es la que está hablando. y Yo no. segundo, no Ujú. le consuma el contenido. No Claro. caiga en sus trampas, porque como están tan acabados, por eso es que quieren que nos peleemos. Entonces, fíjate, estos niños vienen y se juntan en lo que yo llamo la última resurrección, porque tú sabes que ellos han ido, vamos otra vez, Operación Esproleo, pero Ujú. hacia atrás. La Mesa de la Unidad, la Coordinadora Democrática, todo eso ha sido evolución, porque como son zombies, acuérdate que los zombies Claro, evolucionan. sí. Eso nos tenemos que hacer este mismo programa, pero nos traemos un chamo de 15 años que nos va a contar, porque estos chamos de 15 Claro. saben evolución X, Z, Y, X, diamante, bueno, los zombies van evolucionando y cambian. Entonces estos han venido cambiando de nombre y de organizaciones. Lo último que le queda era María Corina, que era la impoluta,
la que decía, yo soy la líder, yo no toco ese cochino dinero, yo me diferencio de Henry Ramos Alup, yo me diferencio de toda esta gente, porque de Delsa Solórzano, yo me diferencio de todos los que están ahí en la plataforma, porque yo sí soy una líder y además yo soy púrica. Y resulta que una de las personas con las que se estaba abrazando en Panamá era nada más y nada menos que Juan Carlos Caldera, perdón, que todo el mundo sabe lo del famoso sobre de aquel empresario que lo recibió. Bueno, esto es el último matrimonio, la última expedición de una oposición que intenta juntarse a ver si así logran llegarle o competirle al chavismo. Pero además esto tiene otras implicaciones operativas. María Corina sabe que ella no puede venir a Venezuela, ella lo sabe. Ella lo sabe en primer lugar porque a quien ella le vendió el alma no le da permiso. Porque esas son las consecuencias, usted vende el alma al diablo. Usted sabe esas teorías de pueblo que dicen, bueno, si le vende el alma al diablo, el diablo después viene, te da fama y te da todo, pero después te cobra. Ahora le está cobrando el diablo. Entonces ella, pero además ella sabe que si ella viene a Venezuela, ella va a tener que enfrentar no a Delcy, no a Diosdado, no a Jorge, no a ustedes en la asamblea, ella va a tener que enfrentar aquí a un pueblo. Uno a sus seguidores que se sienten defraudados por ellas, pero además a un pueblo chavista que le dice, María Corina, nosotros no vamos a olvidar que tú pediste las sanciones que hoy tenemos. No, y celebró el bombardeo. No vamos a olvidar el Imagínate, bombardeo. claro. Nosotros no vamos a olvidar que tú eres la autora intelectual de todo lo que le ha pasado a Venezuela en los últimos 10 años. Entonces, esa boda, ellos tratan de hacer un matrimonio para exigir elecciones, pero antes de elecciones, como se le cayó el teatro, porque además sus propios amigos en Miami ya empiezan a hablar que las elecciones en el 28, pobrecito Centey, le robaron la frase. Eso va, pues el segundo, sin truco ni mañana, explica lo que pasó con lo del 28 y Marco Rubio en el Senado. Pero entonces, como les empiezan a alargar las fechas, ¿qué se les ocurrió? Que ellos iban a negociar con Delcy. Sí, o sea, en el aquelarre de Panamá, ellos lo que fueron fue a pactar, a decir, mira, olvidemos de la agenda electoral porque estamos fritos, pues. Estamos fritos, esa no es la vía. El chavismo ya dijo y puso su condición de cómo vamos a ir, en qué momento. Y el país, porque en todas las encuestas que hacemos, todos los estudios de medición, dice que cuando tú le preguntas al venezolano cuáles son sus principales preocupaciones en este momento, te dice el salario, la salud, las elecciones están en 8º y en 9º lugar. Sí, es que aquí nadie tiene prisa. Ok, entonces. Esa es una agenda que le interesa a ese sector de la oposición que cada vez es más chiquito. Usted que nos ve fuera de la frontera de Venezuela, ¿qué pasó en Panamá? En Panamá se sinceraron y dijeron, mira, por la vía electoral estamos fritos. Esa vía no nos las compra ni siquiera la comunidad internacional. No nos las compran las grandes corporaciones que los han financiado. ¿Y entonces? Hasta ahorita. Se inventaron el diálogo con Delcy. Y entonces, tú no viste mi caricatura. Pero claro, no se lo dijeron a Delcy, entonces es un poquito difícil. Eso es como cuando uno está enamorado y se cree enamorado solo. Claro, entonces el tipo es novio mío, pero no sabe que somos novios. Bueno, tú no viste mi caricatura del domingo, era María Corina y María Corina dice, Delcy le hablaba a Delcy. Ella misma. Ah, no, la voy a buscar. Búsquela, está buena. ¿Por qué? Porque se inventan el diálogo. Además, juegan posición adelantada. Te pregunto yo a ti, sin truco ni maña. ¿Quién es el campeón aquí del diálogo? ¿Quién es el tipo que aquí a cada rato llamaba al diálogo a cada 5 minutos y llamó muchas veces al diálogo? Sí, al diálogo con todos los sectores, porque no fue solamente con la oposición. ¿Quién? Nicolás Maduro Moros, nuestro presidente constitucional que amamos y que esperamos aquí de corazón. Ajá. Pero Nicolás no solamente dialogó, yo siempre se lo digo a los compañeros internacionales que vienen a visitarnos, no solamente dialogó con la oposición, con nosotros, sí, claro, con el chavismo, con todos los sectores. Sí. Y lo mismo está haciendo la presidenta porque nosotros somos una revolución que nace de una constituyente. Y la constituyente es un diálogo nacional, fue un gran diálogo nacional. Así y nos acostumbramos a que esa es la forma de hacer política, de hacer real política, querida mía. Así es. ¿Verdad? Sí, y entonces, todo, ¿qué está haciendo ahorita qué estamos haciendo en esta etapa? Porque no solamente la presidenta encargada, somos todos. En la peregrinación, ¿qué estamos haciendo? Dialogando con todos los sectores, que yo creo, Indira, que en el próximo programa vamos a hablar de ese diálogo, porque eso se ve la imagen, pero tú has sentido cosas que yo también he sentido porque estaba en la peregrinación, sí,
he tenido testimonios hermosos de gente de distintos sectores que vienen y me cuentan por qué en este momento se suman a la Venezuela de verdad, verdad. A la que está trabajando, la que está pateando calle, la que está estudiando, la que está echando para adelante, la que sabe que este país tiene que ser esa Venezuela potencia que dejó el comandante Chávez, esa Venezuela potencia que el presidente Nicolás Maduro leal a Chávez avanzó, esa Venezuela que el libertador Simón Bolívar planteó, ¿verdad? En aquel momento, en aquel bello discurso de Angostura, y los venezolanos lo sabemos, la mayoría de los venezolanos, Ujú. los que el 3 de enero sintieron el sacudón y dejaron de mirar aquí, para mirar a los ojos al vecino, dijeron, no, espérate, por esa vía no es, y nos los estamos encontrando en la peregrinación. Es verdad. Sí. Y en Y, el y la, programa la oposición extrema está en otra peregrinación loca. ¿Dónde están hoy? son dos países. Ujú. El país real, que es el que tú estás viendo en la peregrinación, el que veo yo en el programa de Paz y Convivencia. De hecho, ayer tuvimos una jornada espectacular con mujeres de todas las tendencias políticas. Ahí tenías mujeres independientes, mujeres chavistas y mujeres opositoras, trabajando en 12 mesas técnicas por sus puntos en común. La agenda de género, pero además la agenda de género que transversaliza. Imagínate tú que uno de los reglamentos que estaban discutiendo las mujeres tenía que ver con, no es reglamento, es ley del el abuso sexual Mm. contra niñas, niños y adolescentes. O sea, para que tú veas que la agenda de mujeres también transversaliza otros Mm. temas que no nada más es la agenda de género. Y ahí había mujeres de todas las tendencias políticas hablando y discutiendo. Ahí ninguna está hablando de elecciones. Mm. Ahí ninguna está hablando ni de María Corina Machado, ni de Leopoldo López, No, ni de eso no Juan está. Guaidó, ni de Lester Toledo, ni del extremismo, ni de nadie de ellos. Entonces, ¿sabes qué le va a pasar? Nuevamente la oposición sigue sin leer al país, sin entender al país. ¿Cómo tú avanzas? Si tú eres un líder político, ¿cómo tú avanzas sin tener la lectura real del país? ¿Por qué? Mira, lo único lindo que decía, vamos a hacerle propaganda, pues nosotros somos demócratas, vamos a hacerle Claro. propaganda a Lara Farías, ¿vale? Lara Farías lo único No, lindo yo no que ha quiero eso. dicho, pero tú sabes lo único lindo que dijo antier, Ujú. dijo, María Corina, tú eres ingeniera eléctrica, ¿por qué no has hecho un proyecto eléctrico para el país, por ejemplo? Claro. Entonces, En cambio, fíjate, nosotros aprobamos hoy en la Asamblea Nacional la ujú, ley del cacao. ajá, Aprobamos la ley la del ley del café. café, De dónde sale ese látigo que nos pone el doctor Jorge Rodríguez a los además, diputados? Porque si no los además, pone, ¿verdad? Para que aprobemos las leyes en tiempo récord de la peregrinación, de la sí. petición que están haciendo los sectores productivos, el que sí se suda la frente, el que sí se levanta a las 5, 6, 7 de la mañana para ir a trabajar, están pidiendo, miren, necesitamos ajustar esto en la legislación y nosotros estamos cumpliendo. Esa es la Venezuela, ese es el país que tenemos Mira, para quienes nos ven desde el exterior, que se creen, bueno, que se creen no, que la única información que reciben, porque exacto. volvemos a los algoritmos, es la que promueven, la que propagan todo el entramado de poder mediático que tienen esta oposición extrema. Pero mira qué mensaje tan lindo. A ver, Miriam Sánchez, ese par de patriotas le dan urticaria a la Salle. sin duda, Qué sin bueno. duda. Luigi, saludos, princesas hermosas desde Barquisimeto. Vale. Alonso, Dios las bendiga siempre, camaradas. Aleja Candanga, juntos venceremos defendiendo el legado de Chávez con amor, lealtad y absoluta unión patriota. Gracias. por tu Mira, mensaje. no, y aquí incluso, mira, ¿para cuándo el próximo programa? ¿Para cuándo el próximo capítulo? O sea, están desatados. Fíjate que acaba Mira, vamos a ir cerrando. Tú sabes que la cerrando. productora del programa ella tiene una expresión facial que todo lo dice con la cara y me está diciendo como que está pasando. Bueno, estamos pasadas de tiempo, pero yo les voy a decir algo. Ajá. Bueno, nosotras somos las mujeres, tenemos una facilidad, que a las mujeres se nos permiten ciertas cosas. Yo sé que Pérez Pirela, Ajá. yo le dije, hermano, vamos pasado de tiempo. No hay problema. Así. ¿Ves? Porque esa es la ventaja que tenemos las mujeres. Pero fíjate, para ir cerrando, acaba de dar en un punto importante y dices que muchas de las leyes, y dos muy importantes que tienen que ver, Ujú. porque entonces venciendo el algoritmo de la desinformación que Ujú. dicen de que entonces nada más están aprobando que si la ley de minas, hidrocarburos para entregar nuestra riqueza, no hablan de la ley del cacao, del café, Ah, porque esa no es tendencia, esa no ujú, está en el algoritmo, ¿no? ujú, Pero sí está en el algoritmo del país. ujú. Son dos algoritmos, el de las redes y el del país. Exactamente. Ahora bien, esa peregrinación, pues tú dices que están recogiendo, que estas leyes son expresión de lo Ujú, que vienen recogiendo en ujú. esta peregrinación.
Entonces la peregrinación es un acto de diálogo en vivo y permanente. Claro. Entonces, sí, aquí se está dialogando Y abierto en la calle, es una cosa hermosa, abiertamente muy con la bonita. gente. ¿Por qué la señora Machado? Porque si vamos a cerrar con el picante, con la cizaña. No podemos cerrar tan tranquilas. Entonces, si aquí hay un diálogo, si aquí hay una peregrinación, si aquí hay una asamblea que está escuchando al empresario, al cafetalero, al caficultor, que está escuchando a los productores de cacao. Entonces, ¿por qué sale una señora, emite un comunicado de 2 hojas para decir 8 veces, porque lo conté, Ujú. 8 veces, María Corina Machado es la única que puede negociar, María Corina Machado es la única que puede hablar, María Corina Machado es la única que puede Pero decir, María Corina ¿con Machado, quién? ¿Con quién va a ¿no será contigo? hablar? No, el ¿No tema, será ella fue, pero contigo? ¿con quién va a hablar? No sé, contigo a lo mejor. Conmigo no es. Ni con mi papá. Entonces se inventan ese diálogo, Ajá. salieron como locos. Le pasó lo mismo que el 3 de enero cuando salió a decir, aquí estamos listos para gobernar. Otra vez vuelve Vuelve. a adelantarse. No Tú se cansan, no, vale. mira, y tú sabes, cuento para ir cerrando la verdad. Yo estoy escribiendo un libro, Ah, te lo comenté en un ujú. momento. Y entonces, lo que pasa es que ahora le voy a tener que cambiar el nombre, porque como soy parte del programa para la paz y la convivencia democrática, el título porque se lo voy a tener que cambiar, El laberinto de las ratas. Porque habla de unas ratas, de unos ratones, que es la oposición que se encerró en un laberinto y tienen 28 años, desde 1998, encerrados en el mismo laberinto, y cuando los analizas bien, viven como o sea, se repiten las mismas malas estrategias, ¿no? Y no aprenden, no se autoanalizan, no se autocritican, porque si algo tiene el chavismo, y por eso, Ujú. ¿tú sabes qué dejó descolocada a la oposición, incluso a la potencia agresora? La capacidad de adaptación y de pragmatismo y de decisión del chavismo, de no inmolarse y de continuar. Eso nos dejó descolocado, Claro. porque como nosotros siempre hemos mantenido un discurso soberanista y un discurso patriota, y aquí vamos, entonces dijeron, no, estos tipos el 3 se van a inmolar. Ujú. Ellos no esperaban este juego. Este juego, quienes están sacados de contexto, a quienes se les movió el piso con esta reacción inteligente del chavismo, fue ellos. Claro. Y ahora no saben cómo abordarlo, y yo creo que este programa se está acabando, pero yo voy a dejar que Y sea así se sin van a truco. quedar. Mira, tengo un amigo que cuando me escuchó lo del título me dice, además defensor de derechos humanos, pero de los de verdad, ¿no? Y entonces me dice, Indira, ¿cómo es que se llama tu libro? Yo le digo, El laberinto de la rata. Entonces me dice, Historias de la reconciliación. Le puedes poner un nombre más dulce, la laberinto de los roedores. De los roedores. Busquemos el sinónimo, querida. Bueno, Indira, muchas gracias por este espacio. No, gracias a ti y a la audiencia, que yo todavía no entiendo cómo se... Ah. Mira, no se ha bajado ni uno. ¿Verdad? Y eso que No. estamos en el mundial. Imagínate, le hemos no. ganado el mundial de fútbol. Y ya vas a ver, porque yo siempre digo que uno de los efectos de la iguana es, ay, mira, ya va, porque yo no soy hipócrita, a mí me encanta que me regalen. Ah, A mí bueno. me encanta que me regalen, a mí sí me gusta que me regalen. ¿Qué me vas a regalar? Una tacita de Sin Truco ni Maña, Ah, así como esta. miren esta Así como esta. belleza. Se ve aquí, ¿verdad? Se ve aquí Sí. esta belleza. Ah. Ajá, ¿qué Y más? los libros y la revista de la Universidad de las Esto- Comunicaciones. Esto es para responderme cuánto tiempo tienes sin leer un libro. Exacto. No, porque son dimensiones de la guerra cognitiva, comunicación, ¿ves? Son libros especializados que hemos hecho. Esto, y además, Mm, mira, ligerito. Me ligerito, encanta esto, sí. ligerito, chiquitico. Ah, Estos son para leer en el metro. ¿quién es el culpable? Así, el Guau. libro. No, Hola. ya nada más con la portada lo sé. Esta es una compilación de autores Comunicación liberadora. liberadoras. Sí. Mire, Y nuestra revista que se llama Toparquía, que es el concepto de Simón Rodríguez de Comunicación para la para liberación. liberación. Ese es el eslogan de la universidad. Oye, Fíjense, tienes que ir a la universidad. ya pronto, el lunes voy. Además, acuérdate que como yo soy una bachiller, los bachilleres vamos a la universidad. Mira, acuérdate de algo, ve. Yo voy a hacer este pequeño cierre para darle toda la palabra a Tania. No menospreciemos el tema de la guerra cognitiva. Ese es mi único llamado para chavistas y para no chavistas, porque mire, si algo usted tiene derecho es a la paz mental. Si algo tiene derecho usted es a poder proyectar su vida en base a hechos fácticos, no a lo que alguien, por un interés X, que a lo mejor no es el interés suyo,
posicionan el algoritmo en las redes. ¿Cuántas personas han dejado de repente o han atrasado su plan de abrir un negocio porque el algoritmo que les llega es el de un país en conflicto? Mira, he visto Sí. que pasan videos, imágenes de las protestas de cuando 2017 y las pasan como si fuesen reales de hoy. Mira, te dicen, están protestando. Y tú cuando ves realmente las protestas sin menospreciar, nosotros no menospreciamos a nadie y sobre todo los que creen que tienen un derecho que reclamar, bien, los respetamos. Pero no pasan de 20 personas. Pero entonces los grandes titulares y lo que vende TV Azteca y lo que vende Telemundo y lo que venden las grandes corporaciones hacia afuera, que después tiene un efecto rebote hacia adentro, es en Venezuela se están matando, en Venezuela hay protestas todos los días. Y cierro diciéndote que una de las cosas que más me encanta, 28 de noviembre de 2025, el New York Times saca un artículo que estremece al extremismo y que cantaba la jugada de lo que venía. Dice, María Corina Machado ha amplificado narrativas falsas para convencer a la administración estadounidense a actuar contra Venezuela y Maduro. Ok. ¿Qué ocurrió? Que gracias a esas narrativas, que gracias a esas falsedades, que gracias a esa mentira, este país fue bombardeado el 3 de enero. Personal de embajada estadounidense, nosotros pragmáticos. El que no quiera entender la jugada, se lo respetamos. Nosotros sí sabemos lo que estamos jugando. Que nos dijo en una reunión que tuvimos con el programa, miren, nosotros esta visita a Venezuela nos ha dejado sorprendidos. Nosotros de verdad creíamos que íbamos a llegar a un país en conflicto. Nosotros de verdad creíamos, por eso, ¿sabes qué? Dentro de todo, yo hasta que Nicolás y Siria no estén libres de eso, yo no voy a estar contenta con que nos vengan a visitar mucho, es la verdad. Los acepto a regañadientes. Pero a mí me encanta que vengan. Que vean la verdad. ¿Sabes por qué me encanta que vengan? Es más, ¿sabes por qué me encantan que hayan reabierto la embajada de Estados Unidos aquí? Porque ya no puede ir Juan Pablo Guanipa a decirle 4 mentiras, como se lo decían ante el Departamento de Estado, como se lo decían a James Story, y entonces ellos actuaban en consecuencia. Ya no puede ir Julio Borges, nada, porque además estos lobbies han cobrado millones de dólares. De 2011 empezó el lobby oficial contra este país, y la primera consecuencia de ese lobby fue 2014, el decreto de Obama. Entonces ahora ellos están aquí. Y ya María Corina no puede, sus tomas de gran angular y esa manipulación que ella hacía para hacerles creer que la gente, ya no lo pueden hacer porque los tipos están aquí y lo miran ojo a ojo. Con eso yo le doy la palabra a Tatia. Sin truco de maña. Gracias. No, bueno, gracias por la sintonía de hoy. De verdad que estamos muy orgullosas Súper. porque, bueno, logramos sintonía a pesar de todo lo que hay en el ambiente informativo. Y sí les quiero pedir, miren, no le hagamos el trabajo a quienes quieren dañar a Venezuela. No nos convirtamos en parte de la reproducción del discurso del opresor, Ajá. ¿verdad? Valoremos quiénes traicionaron a la patria. Bueno, esto fue parte de lo, de la, esto fue lo que fue la entrevista, más o menos allí se habló de varios puntos, más que todo mediáticos y comunicacionales, la cual, bueno, sí, sin embargo soy partidario siempre de que se debe buscar transformar la comunicación desde cualquier punto de vista del marketing digital y todo, y la comunicación política y el marketing político, pues son dos cosas muy distintas. Ahora bien, hasta los momentos considero que el marketing político de la izquierda sigue siendo el mismo, no ha habido cambios, sigue hablando en contra del algoritmo, al final es una plataforma para generar manipulación en todos los aspectos. Es muy poca la persona que genera contenido para, por decirlo, no, lo voy a colocar aquí, guardarlo aquí, tenerlo, mostrarlo siempre. Tiene un fin último, sea cual sea el tema. Ahora bien, en víspera de esto, pues sí, bueno, hablaron de manipulación de algoritmo, manipulación cognitiva. No impactó, no fue algo que diga, bueno, un contexto, lo politizaron obviamente. Bueno, hay ciertas cosas que se pueden hablar de ello, pero en definitiva no hubo
una, sabemos muy bien gobernar este una país. diferencia en el tema de El si gobierno del presidente Nicolás de Maduro cómo cambiar la dinámica, ¿no? O sea, hablando de marketing y comunicación política, hablaron más que todo en la defensa de pro gobierno. Indira Urdaneta habló nuevamente o habla o hace referencia siempre acerca del tema de su título y todo lo demás, como haciendo ver el tema. Considero que no hay mucho que decir, pues no hay mucho que ver en ese aspecto. Pensé que iba a haber algo más profundo en el tema de comunicación política, pero bueno, pues lo que dicen es que no se dejen manipular, no se dejen engañar, nosotros tal, o sea, aquí hablo como en el ámbito de comunicación política y análisis de la entrevista. Al final es más de lo mismo, una entrevista pro izquierdista y ya. Creo que no debe ser así la comunicación hoy en día en Venezuela. Creo que debe haber otro tipo de tema de conversación y sobre todo cómo manejar el marketing político en Venezuela. Desde el punto de vista pro gobierno, obviamente. Pro gobierno, o sea, indiferentemente de cómo lo quieran llamar, creo que y considero que debería haber otro tipo de manejo comunicacional en lo político. Pero bueno, sí, en general, creo que fue amplio el impacto que tiene la comunicación y el marketing digital y las redes sociales en las masas. Obviamente fue, por supuesto, bien, estuvo muy bien lo que hablaron de ese tema. Así que bueno, eso fue todo. Me pareció bastante interesante. No me pareció en el ámbito tema informativo lo más genial, pero sí hubo algo ahí bueno. Así que bueno, me despido y espero disfruten de esta entrevista y pueda seguir viendo el contenido que le llevamos al día.